Ya. Ok, bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo programa de podcast donde tenemos un tema muy especial, donde vamos a tratar el equilibrio que debe haber en el camino que nosotros enfrentamos. No podemos ir al legalismo o no podemos ir a la liberalidad. Entonces, eso es un tema delicado y hay un sendero estrecho con dos barrancos a los lados que tenemos que recorrer. Entonces, para iniciar esta reunión lo vamos a hacer haciendo una oración para que el Señor bendiga. Siempre se nos olvida a veces orar y eso no es bueno, para que el Señor dirija esta reunión y nosotros solamente pasemos a un segundo plano. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, te invitamos a estar presente en esta reunión, que perdones, limpies nuestra mente y pecado, Señor, de nuestros errores y que podamos, Señor, abrir nuestra mente y corazón para escucharte. Que seas tú quien dirija y que sea tu palabra la que prime en nuestros corazones y que puedan aportar también los hermanos con sus experiencias vividas. En nombre de Jesús, amén, Señor. Ok, Amén. hay mucho que pueden aportar hoy día porque se trata de experiencias bastante concurrentes dentro de la iglesia. La semana pasada empezamos a iniciar este tema, se inició con la juventud, ¿cierto? Que queremos atraer a la iglesia para que ellos tengan, eh, no tan solo sean atraídos a pertenecer a la iglesia, sino que sepan mantenerlos, sepamos nosotros mantenerlos en ella. Y no es fácil. Hoy día es una tarea difícil porque la iglesia tiene ciertos paradigmas y ciertos, diríamos, bloqueos de esas iniciativas. ¿Y por qué? Porque a veces se nos meten tradiciones. Vimos que en la época de Cristo, Cristo mismo dijo, ¿cierto? Vosotros anuláis la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones, a los religiosos judíos. Y eran muy religiosos, ¿y cómo podían caer en eso, ¿cierto? Y ellos anulaban incluso la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Por ejemplo, decía él, el quinto mandamiento que dice honrar padre y madre, ellos lo obviaban porque eso involucra también atender a los padres cuando están viejos, ¿cierto? Y socorrerlos y darles soporte económico. Pero ellos decían que quedaban libres de hacer eso si decían solamente una palabra, que era escorban, ¿cierto? Entonces, eso no puede ser, ¿cierto? Que ciertas tradiciones anulen la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, que es lo más grave. Entonces, sí sucede. Hay cosas, nosotros estamos llenos de tradiciones en la iglesia, a pesar de que creemos que no, que son cosas buenas y sanas, se transforman en tradiciones que pueden bloquear en alguna medida el avance de la buena obra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener que analizar hoy día. Vamos a detectar cuáles son esas tradiciones que a lo mejor están molestando en vez de aportando. O a lo mejor son cosas buenas, porque no todas las cosas que vienen del mundo, inclusive, son malas. Algunos han criticado, por ejemplo, eh, la, la configuración del Club de Conquistadores, por ejemplo, en la iglesia. Dicen que no, que eso no corresponde porque es la imitación de los Boy Scouts y que nació de las logias masónicas, etcétera. Entonces, ¿tiene algo de razón eso? Algunos, me acuerdo, hasta critican a ciertas culturas donde, por ejemplo, si vamos al África y vamos a una iglesia africana, adventista, vamos a ver que los hermanos, incluso de Estados Unidos, los hermanos de color, tienden a danzar en el culto, ¿cierto? Y bailan y cantan, ¿cierto? Y lo hacen con muy buen espíritu y alegría. Entonces llega una persona que es convencional y que para eso es una aberración, ¿cierto? Puede ser que se escandalice. Entonces, estamos a lo mejor metidos en tradiciones y no entendemos que hay cosas culturales que son sanas y que hay que tolerar. Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar el tema, para eso voy a compartir con ustedes la pantalla. Aquí está. ¿Cierto? El tema de hoy, como les decía, se trata, a ver, aquí, se trata de equilibrio en la fe, ¿ya? Y el lema que sale abajo dice, entre el legalismo, que es un extremo, y la liberalidad, ¿ya? Que es el otro extremo. Si tenemos las dos facciones acá, uno el legalismo, el otro es la liberalidad, ¿cierto? Y como reflexión, ¿cierto? Tenemos que una reflexión para crecer en unidad y madurez espiritual, que requiere de nosotros tener una fe madura, no una fe liviana, ¿cierto? Que pueda ser llevada, dice, con cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Como un barco sin timón, dice la Biblia. No, nosotros tenemos que dar un ejemplo de algo bien gobernado, ¿cierto? Que podamos nosotros dirigir a conciencia y hacerlo con altura de mira, ¿cierto? Con los principios del Evangelio en primer lugar. Entonces, el Romanos dice, porque no es el reino de Dios comida ni bebida, sino justicia.
paz y gozo en el espíritu. Es decir, a veces nos preocupamos mucho de los detalles, lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Como la comida, las bebidas, ¿cierto? O ritualidades, ¿cierto? Y dejamos de lado lo más importante. Cristo mismo lo dijo, ¿se acuerdan una vez cuando él enfrentó a los fariseos y les decía, ustedes, ¿cierto? Por cumplir con las reglas pasan por alto las cosas más importantes de la ley, es decir, tienen la escala de valores corrompida, ¿cierto? ¿A qué se refería? Ustedes, por ejemplo, se preocupan de diezmar la menta y el comino, ¿cierto? Hasta eso lo diezmaban, imagínense, para cumplir con las reglas. Pero se olvidaban de la misericordia y la justicia, ¿cierto? ¿Qué es más importante? ¿Ser misericordiosos o diezmar la menta y el comino? Sin embargo, ellos se preocupaban en exceso de los detalles, ¿cierto? Y no se preocupaban de los otros, de las otras cosas. Hay casos, incluso de la iglesia, a veces se preocupan demasiado por el anillo, ¿cierto? Que no, que usan aritos, las mujeres usan aritos, eso es como una condenación. Sin embargo, el que tengan noviazgos y tengan relaciones prematrimoniales, no, eso no está bien, tiene que aprender. No puede ser, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que es considerada pecado y otra cosa que es considerada sin importancia, sin embargo, se le da importancia a lo baladí y a lo verdaderamente relevante, no se le presta la cosa como debiera, o se le presta la atención o el pudor que debiera tenerse. Entonces, ¿qué pasa aquí? El legalismo, aquí tenemos un sendero muy estrecho, ¿cierto? En el que hay que caminar, saber caminar, y tenemos, ¿cierto? Que uno Equilibrio puede en la caerse a un fe, lado, que sería entre el el legalismo y la legalismo, liberalidad. ¿cierto? Puede caerse Una a un lado, la reflexión avispa para en este crecer en caso, unidad y madurez o también el otro espiritual. extremo que sería la liberalidad, o liberalismo, como quieran llamarlo, o libertad en exceso, excesiva. ¿Por qué? Porque en realidad la libertad es sana. La libertad es uno de los principios fundamentales de Dios, ¿cierto? Dios te quiere que libremente le ames, pero cuando hay liberalidad significa otra cosa. Me acuerdo siempre un tipo que decía que él era un patriota, se creía un patriota, ¿cierto? Y entonces un tipo ve a un taxista que iba con una bandera grande, así en Argentina, fue esta una bandera grande que de Argentina, así, oh, qué patriota, dice, de repente lo mira hacia el auto bien y no tenía el registro del permiso de circulación, ¿cierto? O la patente, ¿cierto? No tenía el día pagado, entonces dice, no, este es un patriotero, dijo, ¿no? Lo mismo acá, tenemos o es libertad, ¿cierto? O es liberalidad en exceso. Entonces, aquí tenemos nosotros que aprender a caminar. Aquí hice una animación, para que entiendan, que esa es la forma como nosotros debemos desplazarnos, ¿cierto? Libremente y manteniéndonos centrados en el medio. En el medio uno no corre riesgo, pero a veces uno se empieza a acercar a la orilla, a la otra orilla, y corre el riesgo de caer en alguno de estos extremos. Y no son pocos los que caen en esos extremos. Vamos a ver ejemplos. Yo en la semana me mandaron, por ejemplo, una hermana querida me mandó un video donde un hermano de otra nacionalidad habla sobre el tema de los conquistadores, ¿ya? Y empiezan a criticar, por ejemplo, los símbolos que tienen los conquistadores, y que con eso los condenan y que esos son satánicos, etcétera. Vamos a ver eso también dentro de la presentación. Digamos entonces, ¿Qué significa tener equilibrio en la fe? escuchemos. La fe cristiana no consiste en acumular Perdón. prohibiciones ni en buscar. ¿Qué significa tener equilibrio en la fe? La fe cristiana no consiste en acumular prohibiciones ni en buscar perfección exterior. Voy a tener que partir de nuevo porque en el fondo tengo que setear el audio para que yo escucharlo, que no lo estoy escuchando, perdón. Voy a hacer algo, tengo que escuchar el audio ya también. Entonces, disculpen, siempre cometo algún error. Ya, ahí está. Vamos a ver aquí dónde está el audio. Ujú. Ya, ahora voy a poder escuchar. A lo mismo que ustedes. Ok, ok, sigamos ¿Qué entonces. significa tener equilibrio en la fe? La fe cristiana no consiste en acumular prohibiciones ni en buscar perfección exterior sin vida interior. Nuestra relación con Dios debe reflejarse en amor, no en miedo o juicio hacia otros. ¿Entiende? ¿Qué significa tener equilibrio en la fe? Dice, la fe cristiana no consiste en acumular prohibiciones, que es lo mucho que pasa en las iglesias a veces.
¿cierto? Ni en buscar perfección exterior, ¿cierto? Sin vida interior. Nuestra relación con Dios debe reflejarse en amor, ¿cierto? No en miedo o juicio hacia otros. A veces los niños, especialmente en la iglesia, están con miedo de que fuesen reprendidos, retados, ¿cierto? O llenos de reglas. Yo me acuerdo cuando estábamos celebrando un Sukkot en, en Israel. Estaba con dos rabinos conversando y de repente los rabinos se dan cuenta que hay dos niños que están debajo de la enramada comiendo. Ellos deben comer en la enramada, dice la regla. Pero justo en esa parte de la enramada no habían ramas arriba. Habían sacado algo, parece, y quedó el hoyo. Se acercaron los rabinos preocupados, dicen, no, ellos están en pecado, así. Entonces, oye, ustedes están infringiendo la norma, dice, están debajo de aquí, ¿no? Y los niños se levantaron así todos como cansados de tantas reglas. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa, a veces tantas las reglas, los someten a tanta regla que al final pierden el espíritu y ellos se concentran en cumplir la regla y con eso están cumpliendo. Y se olvidan después de estar haciéndolo de corazón. Entonces, eso sucede mucho en la iglesia. A veces nosotros nos preocupamos mucho de la corbata, de la etiqueta, ¿cierto? Y de repente vemos personas que no cumplen con esas normas y pensamos que son personas que no califican, ¿cierto? Y nos olvidamos del amor y nos empezamos a ceñir el ceño y a ponernos difíciles con ellos. Entonces, ese tipo de cosas no debe suceder. Veamos lo que dice algún texto acá. Miren, en Primera de Corintios 8:8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En el fondo, la vianda, claro, tiene su relevancia en cuanto a la salud, en cuanto a eso, pero no es lo que nos hace verdaderamente valer. La vianda nos edifica a nosotros mismos como personas, nos da salud, pero eh, si hay una persona que no respeta esos principios, no hay que condenarle, ¿cierto? Hay que amarle. Veamos lo que dice. Aquí hay preguntas para reflexionar, vamos a ver ahora. Tenemos ahí. ¿Cómo distinguimos, a ver si alguien puede aportar en esto, cómo distinguimos entre principios bíblicos y tradiciones culturales? ¿Ya? ¿Cómo se puede distinguir? ¿Ya? Porque a veces no sabemos diferenciar. Pensamos que, por ejemplo, en nuestros países, en la iglesia nuestra, tenemos que ir de corbata a la iglesia, ¿cierto? Y afeitaditos. Me acuerdo antes, en la antigüedad, todos los hombres usaban barba. Fíjate, en la iglesia todos los hombres usaban barba. Nadie se afeitaba. Pero después vino la moda de afeitarse y hoy día todos tenemos que estar afeitaditos, ¿cierto? Pero sin embargo, hoy día estamos más tolerantes, más abiertos, pero igual todavía hay mucha gente que cae en estos vicios. ¿Cómo podemos distinguir entre principios bíblicos, la ordenanza bíblica, o principios que están en la Biblia, de las tradiciones culturales? ¿Ya? ¿Alguien puede aportar? Bueno, yo les voy a dar una pista. Esa misma pregunta se la hice a mi hijo, me acuerdo, y nos costó un poco encontrar la respuesta. Pero lo primero que debemos saber para poder conocer si es principio bíblico o es tradición, ¿cierto? Es estudiar la Biblia. Si alguien no estudia la Biblia, ¿cómo va a poder saber diferenciar entre lo que la Biblia exige, ¿cierto? Y lo que es solamente algo que relacionado con la cultura? ¿Cierto? Lo primero es eso. Y ahí vamos a poder diferenciar que la Biblia está exigiendo algo que uno puede o debe, ¿cierto?, practicar en forma estricta, o a veces también en forma, diríamos, voluntaria. No, hay cosas que no son obligación. Por ejemplo, nosotros dentro del adventismo descubrimos que la dieta original del hombre era la dieta vegetariana, ¿cierto? Que es lo mejor. Pero si alguien come carne, bueno, va a sufrir consecuencias nefastas en su vida por no ser obediente. Pero no significa que se vaya a perder. No es un pecado de muertes, ¿cierto? Pero sí le va a perjudicar su obra. Hay ciertas personas que sí, que deben dar un ejemplo. Por ejemplo, un pastor debería dar un ejemplo de conducta en relación a ese tema. Si no lo hace, a él le va a llegar sorpresa. Yo me acuerdo el director, el presidente de la Unión Chilena, Cubi Almonte se llamaba, que murió de cáncer, cáncer al estómago. Le gustaba mucho la carne y los asados. Y él estuvo internado en un hospital y dijo, no, no, llévenme a la casa. Yo no quiero gastarle más dinero al Señor porque en realidad yo fui negligente. Lo reconoció, ¿cierto? Fue negligente. No significa que se va a perder, que va a irse al infierno, pero sí, con su mal ejemplo quizás va a recibir reprensión. Y sí, nosotros vamos, ¿cierto? Muchos siguieron ese ejemplo. Y de hecho la mayoría de los pastores que yo conozco, ¿cierto? Son carnívoros, salvo pequeñas excepciones. Entonces, eso está mal.
En el tiempo de Elena de White, por ejemplo, ella decía que no se le dé el púlpito a una persona que come carne. Pero hay ciertas culturas donde cuesta mucho. Hablemos de la cultura argentina. Estábamos hablando con un muchacho de Argentina recién. Y en Argentina, ¿quién no come carne si la carne es tan buena calidad y es tan abundante, ¿cierto? Entonces es tan fácil producir la carne porque como hay tantos prados, entonces que la carne se produce sola, el animal come, come, después lo vamos a buscar y lo faenamos y lo comemos, ¿cierto? Es mucho más fácil que sembrar y trabajar en la tierra. Entonces, pero también, ¿cierto? Hay ciertas, diríamos, bondades de hacer eso, bondades de, de nosotros poder de alguna manera cultivar, etcétera, porque nos hace depender de Dios y de nuestro esfuerzo también, nos mantiene ocupados. Entonces, no sé si alguien quiere dar alguna idea, está abierto el canal para que hablen y nos cuenten sus posiciones. Vamos al segundo punto. ¿Qué pasa cuando confundimos lo cultural con lo espiritual? Evidentemente, hay personas que empiezan a exigir lo cultural. Y la verdad es que empieza a ser tediosa la iglesia. Hay cosas, incluso en la iglesia nuestra tenemos muchas tradiciones. Hacen, qué sé yo, la presentación de niños. Cuando la presentación de niños no se hacía el día sábado en el pueblo judío, se hacía otro día, ¿cierto? Y un horario especial se le da tendría para presentarlo al Señor, ¿cierto? Pero en la iglesia, claro, se le hace también otra tradición, qué sé yo, el, la historia de los niños. También eso puede ser positivo, pero hay muchas doxologías entre medio y cosas, oraciones largas, tediosas a veces, o cosas que se transforman en tradición y perjudica o disminuye el horario más importante, que puede ser la escuela sabática, y puede ser también el sermón, ¿cierto? Entonces al final al sermón le queda un espacio muy cortito de tiempo. Pero hay que también, entonces, un pastor decía, me acuerdo, un pastor decía que la iglesia se ha llenado de esas tradiciones y se ha feminizado. Con muchas cosas que a las mujeres le encantan, ¿cierto? El ordenadito, bonito, cosas que son de menor importancia, pero que son también no son malas, digamos, como diezmar la mente del comino no era malo. Es bueno, dijo, hagan eso también, pero no dejen de responder por lo otro, de hacer la misericordia y el juicio, ¿cierto? Entonces, lo mismo nosotros. Tenemos que ser equilibrados. Y eso es lo que cuesta. No sé si hay comentario al respecto. Sigamos entonces. Vamos a ver el segundo tema ahora. Anécdota. Dos científicos reunidos en una conferencia. En la pausa se sientan a tomar café. Uno de ellos al probarlo saca un medidor de pH, luego frunce el ceño y comienza a quejarse. Esto es inaceptable. ¿Cómo puede alguien preparar café con un pH de 5.1? Lo ideal sería 5.3. El otro científico lo mira con sorpresa y le pregunta. ¿Y cómo sabe? El primero responde, sin dudar. Ese no es el punto. El pH está mal. Bueno, dice, delicioso, pero ese no es el punto. El pH está mal. Entonces, uno dice, qué absurdo, ¿cierto? El científico está preocupado del pH con una pequeña diferencia de 5.1 y debe ser 5.3, dice él. Pero la verdad es que está delicioso. Pero lo importante es el sabor, ¿cierto? Y no tanto que haya una pequeña diferencia en el pH. Pero eso sucede muchas veces. A veces nos centramos como lo que decía Cristo, ¿se acuerda? Que por causa de la tradición ellos dejaban cosas importantes de la ley. O, por ejemplo, cuando ellos llegaban, dice, ustedes quieren, porque tienen la tradición de no trabajar en sábado, muy estricta. Entonces ellos interpretaban que cualquier cosa que saliera del esquema era trabajo, al grado que le hacían una carga pesada el sábado para ellos. Entonces Cristo quería romper ese paradigma y para eso entonces los principales milagros que realizaba los realizaba en sábado. ¿Cierto? Incluso le ordenó al paralítico, toma tu camilla, toma tu lecho y anda, dice. ¿Cierto? Entonces, y después cuando estaba en la sinagoga, ¿cierto? Hay un hombre con la mano seca y él miraba a todos los, estaban atentos ahí para ver si hacía el milagro de sanarlo. Imagínese, atento para ver si hacía el milagro de sanarlo, que no solamente Dios puede hacer ese tipo de milagro, ¿cierto? Haciendo el milagro. ¿Para qué? Para tomarlo y apedrearlo por quebrantar el sábado. Y él decía, ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Ya? ¿Dar la vida o quitarla? Entonces ahí, claro, los tipos empezaban a centrar sus mentes y se dan cuenta de la gran contradicción que estaban viviendo. Eso es lo que debemos hacer también ahora. ¿Qué es lícito hacer, cierto, en sábado? ¿Cierto? Y qué es lícito también comparar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo importante? Lo relevante es si el café estaba delicioso, como dice acá,
Eso es lo relevante y no el tipo ceño fruncido y enojado porque no respondía con el pH. Nada que ver, ¿cierto? Sigamos. Ahí tienen muchas experiencias propias, no sé si ustedes quieren contar algunas, yo tengo muchas. Algunas de ellas les puedo contar. Por ejemplo, una vez fui a una iglesia, el primer tema ahí del uso del himnario y las proyecciones de himnos, ¿cierto? Fue una iglesia en el sur de Chile, en Pucón propiamente tal, donde yo dije que raro, no proyectaban los himnos. Qué raro, ¿por qué no proyectan los himnos acá? Yo quería cantar y no llevaba mi himnario. Entonces decía, yo quiero cantar y no me aprendía. Entonces me acercaba a los hermanos para ver si me prestaban de su folleto y me hacían el quite los hermanos. Qué raro, como que no comparten libremente, como lo hacemos en la iglesia, de compartir el folleto, perdón, el himnario. Entonces me llamó la atención eso. Entonces dije yo, ¿por qué pasa esto? Le pregunté a una de las hermanas. No, aquí el pastor prohibió usar las proyecciones. ¿Y por qué? Porque los hermanos no están comprando el himnario. Entonces, para que lo compren, ¿cierto? Es importante que ellos no, que traigan su himnario y que lo usen aquí en la iglesia para que también lo puedan usar en la casa, en todos lados. Yo dije, pero está equivocado, uno tiene que estar en lo moderno. No, en el cielo no se van a ocupar de esas tecnologías. Están equivocados, le dije yo. ¿Usted sabe que en el cielo dice el Espíritu de Profecía que los ángeles tienen un instrumento que le dice ella que le corren unas cosas, unas perillas, algo así, y tocan cualquier instrumento musical? Ah, sí, no sabían, pues, no habían estudiado. Usted sabe que en el cielo también los ángeles usan una tarjeta dorada, una golden card, ¿cierto? Que con esa ellos entran al cielo, ¿cierto? No sabían, ¿cierto? Quizás, bueno, ahora deben tener tecnología superior. Pero ese tipo de cosas existen en el cielo. Y también, o sea, también hay tecnología. ¿No acuerdan? ¿Se acuerdan del carro de fuego que separó a Elías y a Eliseo? ¿Cierto? También tiene tecnología. ¿Cierto? Si no son ángeles que vuelan y nosotros vamos a ser como los ángeles volando, no, también seguramente Dios nos va a tener que llevar en alguna nave, ¿cierto? Para poder subsistir como seres humanos, etcétera. Entonces, todo eso, ese tipo de cosas, hay que ser valiente y enfrentarle y decirle, yo hablé con el pastor, ¿verdad? Le escribí también, y después cambió de actitud. Y dijo, no, ahora que ocupan, no, no tienen razón, hermano. Estaban equivocados. Habían puesto una norma que no correspondía y como todos obedecen, por lo menos en Chile, obedecemos al pastor así como si fuera el rey de la iglesia, ¿cierto? Habíamos caído en ese error. Pero afortunadamente él cambió de actitud y fue muy humilde y lo aceptó y se reconoció su error y cambió esa filosofía. ¿Por qué? Porque está bien, es mejor decirle a los hermanos, compren su himnario para que lo pueda ocupar cuando vaya a visitar un hospital, por ejemplo, cantar ahí con los enfermos, para que pueda también usarlo en su casa, en cualquier parte, y no tenga que estar dependiendo de un sistema. Pero hoy día hasta el celular tiene el himnario, entonces no tiene mucho sentido. Y tiene que cambiarse, adaptarse uno a las eventualidades futuras, a lo que está viviendo la iglesia. La iglesia tiene que evolucionar, ¿cierto? Y adaptarse a los nuevos esquemas que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo. Lo otro es la vestimenta. Y Ron Wyatt. Ron Wyatt uno lo miraba, ¿cierto? Y de repente iba desordenado, con pelo suelto, así, muy crecido, ¿cierto? Barba inclusive, y con pinta de arqueólogo haciendo unas conferencias. Entonces, como que no calzaba. Solamente una vez lo vi yo vestido de etiqueta. Una vez que se presentó en un canal de televisión. Pero nunca más lo vi. Lo vi así, siempre lo vestido así, bastante forma, diríamos, no tan de etiqueta. ¿Qué pasó? Que algunos lo criticaban por eso. O sea, no, ¿cómo la de creer esa persona? Mira la imagen que proyecta. Mira, que a Cristo no le pasaba lo mismo. Tenía su única túnica, ¿cierto? Tejida, que seguramente se le había hecho a la mamá, no sé. Y de repente llegaba caminando porque no tenía ni siquiera un medio de transporte. Llegaba caminando con los discípulos, larga distancia, venía de Jericó caminando. Como hablemos, como 50 kilómetros a pie o más. ¿Cierto? Y llega caminando a Jerusalén. Y está aspirado, ¿cierto? Y no ni siquiera le lavaban los pies, porque no, era, en cambio, los dignatarios que llegaban con túnicas esplendorosas, ¿cierto? Que también a veces tendemos a juzgar a las personas por la forma de vestir. A mí me ha pasado. A ver, el uso también de algunos instrumentos musicales. Otro ejemplo. Hay personas que critican el uso de ciertos instrumentos musicales porque son instrumentos que se ocupan en el mundo. Yo he escuchado canciones cristianas muy lindas, muy hermosas, que se han tocado, por ejemplo, con guitarra eléctrica. Dicen, no, la guitarra eléctrica, eso es del rock. ¿Usted sabe dónde nació el rock? ¿Por qué se llama rock and roll? ¿Ah? Roca y rueda. Todo eso nació de la iglesia cristiana, ¿cierto? ¿Por qué le dan propiedad al diablo a algo que surgió en la iglesia cristiana?
¿cierto? Rueden la roca rodante, de ahí viene, ¿cierto? Rodar la roca, ¿para qué? Para que salga Cristo, ¿cierto? Y la alegría de su resurrección. Eso es lo que era el principio del rock. Lamentablemente, el diablo toma propiedad de esas cosas que llaman a la juventud y la distorsiona. Pero la verdad es que nació de ahí. Muchas de las canciones populares que hay el día de hoy, incluso, hasta incluso el cine. Nosotros criticamos el cine y lo condenamos. Resulta que surgió el cine con el propósito de predicar el evangelio en el mundo. ¿Ya? De hecho, la familia o la pareja que empezó con Hollywood lo hizo para justamente publicar las películas como Los Diez Mandamientos, Cubo Vadis y todas esas películas cristianas que en todo el mundo conocen el tema gracias a Hollywood. ¿Cierto? Cuando yo hablaba con un chino sobre el Arca del Pacto, él me entendía. ¿Gracias a qué? A que el mismo año que se hizo el descubrimiento del Arca, el mismo año fue cuando se publicó la película Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford, ¿cierto? Entonces yo le hablaba del Arca del Pacto, sí, así, sí me acuerdo de la película, entendían de lo que estaba hablando. Y hoy día es más fácil porque uno les habla y pueden ellos investigar en internet y les aparece todo el tema. Entonces, la gente sin querer se está nutriendo, ¿cierto? Gracias a esos programas, gracias a esa iniciativa que fue nacida por iniciativas cristianas. También el uso del anillo de matrimonio. ¿Se acuerdan que una vez yo estaba predicando en una iglesia en Estados Unidos cuando el pastor se me acerca y me dice, Jorge, mira, los hermanos mexicanos dicen no aceptan tu predicación? ¿Y por qué no? Le dije yo, ¿qué? ¿Que comete algún error? Me dijo, no, porque usas anillo de matrimonio. Y era un anillo chiquitito, no es grande tampoco, ni estentoso. Entonces, dije, bueno, si a ellos les molesta, dije yo, por amor a ellos me lo saco, ningún problema. Pero ellos, fíjese, estaban tan centrados en el anillo que no podían escuchar mis palabras. Entonces, gente que son débiles, dice la Biblia, débiles de carácter, débiles y no tienen la tolerancia suficiente, hay que tenerles paciencia, pero tampoco pueden perjudicar o condenar a las personas que están yendo de visita a la iglesia, ¿cierto? Una vez un pastor predicaba el tema lo retamos, lo llevamos a la sala pastoral y lo retamos muy bien retado, porque empezaba a predicar sobre la minifalda y que la joya y que todo eso. Justamente teníamos invitado a unas mujeres católicas que andaban con falda no muy larga, ¿cierto? Y también andaban con joyas, porque ellas querían la mejor tenida para llegar a la iglesia. Y nosotros, lamentablemente, predicaba eso el pastor. La gente tuvimos que retarlo porque no era la primera vez que lo hacía, lo hizo varias veces y con la misma invitada. Entonces, también esta es la contaba una experiencia. A veces pasan cosas que uno puede ser malinterpretado también. A Cristo se lo malinterpretaba intencionalmente. A mí también una vez me sucedió algo muy, muy cómico. A ver si se van a reír seguramente ustedes. Cuando llegó el Papa a Chile, no sé si lo conté anteriormente, llegó el Papa a Chile, yo estaba trabajando en el Banco de Chile y que quedaba en el centro, en la manzana más importante del centro de Chile del Banco de Chile, el banco más importante en ese tiempo, y trabajábamos en una entrevista, un edificio viejo, alto, que ocupa toda la manzana principal de Santiago, entre Ahumada y Huérfano, se llama, justamente por la calle Estado, por el Estado, sí, no, claro, por ahí iba a entrar el Papa, porque las otras calles están cerradas. Entonces iba a entrar el Papa y ahí estábamos todos reunidos. Y nosotros, como teníamos la ventana hacia una cornisa que había ahí del entrepiso, entonces salimos afuera de la cornisa a mirar. Todos a mirar el Papa que iba a pasar en su papamóvil, me acuerdo, en ese tiempo. Y estamos mirando así, de repente un compañero de universidad, que era compañero de trabajo también, me dice, él llevaba dos cruces de olivo que quería que el Papa se las bendijera. Entonces, sí, yo las voy a tener así para que el Papa me las bendiga, me decía. Y yo lo miraba así, bueno. Y yo por curiosidad estaba ahí, acompañándolo a él. Y de repente él me dice, hasta así, viene llegando el Papa, entonces, y veía que yo no aplaudía. Todos los demás aplaudiendo así, y yo no aplaudía. Entonces, como yo no aplaudía, ¡ey, aplaude, pues, Jorge, aplaude! Y yo me reía nomás. Y él decía, "Hola, oye, bueno, si tú no aplaudes", me dice, tómame las cruces, tú por las cruces. Y yo aplaudo, me dijo. Y yo me pasó las cruces en las manos y yo quedé con las cruces en las manos y las bajé. Y él empezaba a aplaudir, pero me ve, levanta las cruces, me decía, porque no vaya a ser de que no me las bendiga el Papa. Bueno, tenía que levantarla, pero después la bajaba, no, levántala. Y dije, no vaya a salir yo en primera plana, en una revista, en una foto, y justo salió la foto de ese sector, porque era un sector muy lleno de gente. Salió una foto en primera plana en los diarios, no vaya a salir yo ahí con las cruces, ¿cierto? Jorge Fleffel, ¿cierto? Seguramente es un infiltrado del Vaticano, me habrían dicho. O sea, a veces se presta para mala interpretación, ¿ya? Y suceden cosas así. Recuerdo también cuando niño, eh, estaba yo durmiendo
siempre teníamos dos camas. Yo dormía en la cama del lado derecho, cama de mi hermano a la izquierda. Pero llegó una visita, parece, y mi hermana estaba acostada con mi hermano chico, ¿cierto? Y yo, ahí, de repente, despierto en la noche y veo que ella está sentada en la cama. La miro y digo, oh, qué raro, dije, ¿cierto? Y de repente veo que levanta las tapas así en forma muy mecánica. Qué raro, dije. Y se levanta ella, de forma muy mecánica, robótica, digamos, camina por el costado de la cama, se va al costado de la cama mía, a la punta de la cama mía, ¿cierto? Y se pone a bailar ballet. Así se pone a dar vueltas así. Y yo dije, mi hermana es sonámbula, dije yo. ¡Wow! Después volvió a la cama, se sentó y me mira así en forma media robótica. Y yo me acuerdo, me asusté y me escondí debajo de la tabla y me quedé dormido. Al día siguiente, estoy almorzando junto con ella al frente mío y le digo, Nadra, Nadra, se llama, Nadra, Nadra, le digo yo, tú eres sonámbula, anoche te levantaste, te fuiste a pararte ahí frente a la esquina mía, a la ventana y pusiste a bailar ballet, dije todo eso. Ah, nada que ver, me dije, no podía dormir y quería ver la hora y empecé a buscar el rayo de luz que entraba por la ventana para ver la hora. A veces uno puede malinterpretar las cosas y juzgar mal. Y eso pasa también. Pasa a veces uno juzga mal las intenciones de las personas. Entonces tenemos que tener ojo con eso. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, digamos. El legalismo. Cuando las reglas sustituyen la razón. El legalismo ocurre cuando damos más importancia a reglas humanas o interpretaciones culturales que al mensaje central del Evangelio. ¿Ya? Eso pasa. A veces nos ponemos legalistas y eso es uno de los extremos, ¿cierto? Las reglas sustituyen la razón, o a veces dice el corazón inclusive. ¿Cierto? A veces la emoción dice, o mi mente, mi corazón me dice que ser misericordioso con esa persona, pero no, hay que cumplir con la regla. Yo lo he visto. Una vez me acuerdo asistí a una iglesia donde estaban desglosando a una doncella, una mujer, una niña joven, porque había tenido relaciones sexuales con su pololo y públicamente la estaban condenando y la estaban desglosando de la iglesia. Y los invitaron a ellos, ¿cierto? Y el pololo no era adventista. Cuando vio eso, dijo, claro, que le decían a su esposa que iba a ser madre, ¿cierto? Porque ya se habían casado, y iba a ser madre, ¿cierto? ¿Cómo la humillaron públicamente? Dijo, no, esto es el colmo. Dice, como tanta falta de misericordia con esta mujer, ¿entiendes? Entonces hay cosas que la iglesia, claro, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí la juzgaron públicamente. Entonces decía, claro, no, es que hay que cumplir con la regla dice que hay que desglosarla, cometió adulterio. Bueno, lean la Biblia. La Biblia sabe cuál es el castigo para una doncella virgen que es desposada o se mete con su novio o su pareja. ¿Se acuerda con la Biblia? Dice que él se tiene que casar con ella, obligado, y no puede dejarla más. ¿Cierto? No puede nunca divorciarse de ella. Ese es el castigo. En cambio, el otro adulterio es otra cosa, ¿cierto? Pero en ese caso, una doncella que fuera virgen y pasa eso, mire, dije yo, qué raro, tan equivocados en algunas reglas, porque no leen bien, no estudian bien el principio que está detrás. Sigamos. Síntomas del legalismo. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el legalismo? Primero, juzgar a otros por prácticas culturales o simbólicas. ¿Ya? Ejemplo, como dijimos, los hermanitos que tienen sangre africana les gusta la música y danzan con la música y no pueden, el ritmo los lleva en la sangre, no pueden evitarlo, ¿cierto? ¿El ritmo es pecado? ¿Es malo? No, pues cierto, no es pecado. Ellos pueden expresarse de esa forma, ¿cierto? Y algo que tenemos que tener en consideración. Si a lo mejor en Alemania o una persona de un corte más conservador no lo considera apropiado, ¿cierto? Pero a lo mejor para ellos es inevitable. Ellos no pueden vivir si no danzan, si no expresan su alegría en forma emocional, ¿cierto? Entonces tenemos que entender y adaptarnos a esa cultura o ser tolerantes. Enfocarse en lo externo sin ver lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Como dijo Cristo, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Misericordia y juicio, o el amor, o el buen trato a las personas, ¿cierto? La paciencia, la tolerancia, ¿cierto? Pero con cosas de pecado no, pero con cosas que son sin importancia, claro que sí, ¿cierto? Además, creer que ciertas costumbres son
condición para la salvación. No, pues recuerda, incluso hay textos en la Biblia que están en los libros apócrifos que dicen que con ofrenda uno se salva. Y no, nada que ver. Está en Tobías, creo, en un libro de segunda imperación, canon no sagrado, o no reconocido por la cristiandad, ¿cierto? Pero sin embargo, tiene valor histórico ese libro, pero no lo usaron. ¿Por qué? Porque querían, no, que uno se puede ganar la salvación. Entonces, cumplí con la regla, cumplí con la norma, estoy salvo. No, no es así. Tenéis que hacerlo de corazón. ¿Ya? Mire el de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga presa por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener el corazón, la mente de Cristo para hacer las cosas y juzgar correctamente. Es el Espíritu Santo quien juzga. Me dice, no, y la iglesia tiene poder para condenar a una persona y lo que se ate en la tierra se dará al cielo. No, lea bien el texto. Cristo dice, sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo primero. Y después que ellos tienen el Espíritu Santo en su corazón, les dice, lo que retengáis en la tierra será retenido en el cielo, y lo que liberéis en la tierra será liberado en el cielo. ¿Entiendes? Pero ¿cuál es la condición? Tener el don del Espíritu Santo morando en ti. Es ahí cuando puedes juzgar justamente, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo vas a cometer errores graves, algunos de ellos. ¿Ya? Libertad en Cristo. No todo lo permitido conviene. Somos libres en Cristo, pero esa libertad debe usarse con sabiduría y amor. Amén. Somos libres en Cristo, ¿cierto? Tenemos una tremenda libertad. Cristo nos libera, por ejemplo, lo mismo en la salud. Gracias a seguir los consejos de salud, uno tiene la libertad de no enfermarse. Yo nunca voy al médico, ¿cierto? Y antes me acuerdo, me aparté un poquitito, empecé con dolor de rodillas, así que raro, claro. Me aparté con la dieta nuevamente como corresponde y se me acaba el dolor. ¿Entiendes? No me tomo ni vitaminas, ningún tipo de remedio, nada. Solamente me preocupo de tener una dieta equilibrada y tratar de seguir los consejos en forma práctica. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, no todo lo permitido conviene. ¿Cierto? Hay cosas que están permitidas, pero no son convenientes. ¿Sí? Comer carne, sí, puedes comer carne, no es pecado, salvo que sea cerdo, a lo mejor, lo que ya eso sería mucho más grave, pero no todo conviene. Conviene mejor abstenerse, ¿cierto? Por vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios nos hace libre en todos los aspectos de la vida, hasta la esclavitud del trabajo, la esclavitud del pecado mismo, ¿cierto? La familia también, todo eso, todo Dios lo hace en libertad. Dios es un Dios de libertad que se preocupa de que tú tengas la libertad de hacer cosas. Lo mismo que la libertad de depender no del sistema, sino que depender de la naturaleza. También es una libertad, ¿cierto? Servid por amor los unos a los otros, ¿cierto? Eso es lo que nos llama Gálatas, ¿cierto? 5:13. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me acuerdo que había el hermano y la mamá de mi hijo que siempre la escuchaba, que escuchaba música que no era muy conveniente, le decía, ¿en qué te edifica eso? Esa me gustaba esa frase, ¿cierto? Porque hay cosas que no edifican. Entonces hay que preocuparse de tener prácticas que verdaderamente edifiquen a las personas, ¿cierto? Y que nos edifique a uno mismo. ¿Ya? Reflexiones. Entonces, siendo coherente con lo que leímos ahí, no todo lo permitido es beneficioso para uno. Por eso hay que saber abstenerse. Ahí está la templanza o la temperancia que hablamos nosotros en el régimen por salud, etcétera. Y el otro dice, no todo lo prohibido tampoco es pecado. Entonces, hay cosas que están prohibidas, ¿cierto? Pero no es pecado, ¿cierto? Hablamos recién de comer carne. Sí, no es pecado, ¿cierto? Tendrá sus consecuencias, pero no es un pecado mortal, de muerte, como dice la Biblia, ¿cierto? Sigamos. ¿De dónde vienen algunos símbolos? ¿Importa su origen? Muchos símbolos han sido redimidos por el cristianismo. Su significado actual puede ser diferente al original. ¿Ya? ¿Tenemos claro eso? Porque, por ejemplo, si, lo que decía yo como ejemplo, si la semana pasada dice, si la electricidad los focos de luz, estos fueron inventados a lo mejor por un señor que era pagano, eso no dice que yo no lo pueda ocupar. No, es que se fue inventado por un pagano. No, nada que ver. Si Satanás o Lucifer en el cielo inventó un himno maravilloso, ¿cierto?
No porque lo haya inventado él, hoy día no lo puedo cantar, ¿cierto? Porque él fue un instrumento de Dios en su debido tiempo. Ahí había un himno muy lindo en Estados Unidos que lo inventó una persona de Hollywood y que los hermanos decían, mira, es bonito el himno, pero no me lo trago. ¿Por qué? Porque lo escribió tal persona, dice, no me acuerdo cuál fue el autor, pero decía, pero ¿qué tiene de malo? Él también es un ser humano que Dios utilizó. Tuvo un momento de lucidez y escribió eso y lo dedicó a Dios. Hay que dejarlo, ¿cierto? Y aceptarlo. Hay que tener tolerancia, ¿cierto? No, es que está manchado por el pecado. Sí, si yo soy pecador y también puedo hacer un himno y no soy digno de hacer un himno. Y nadie es digno en la tierra de haber hecho un himno para el Señor. Entonces, vamos a ver esto. Ejemplos de qué cosas así. Vamos a ver ejemplos. El árbol de Navidad, por ejemplo, puede representar la vida eterna. No necesariamente recuerda su origen pagano. Es verdad que los paganos, pero fíjese que el árbol de Navidad viene del Edén, ¿verdad? ¿Por qué del Edén? Porque en el Edén había un árbol de la vida, ¿cierto? Que ofrecía frutos de vida, ¿cierto? Y había que comerlo y con eso uno podía vivir 1000 años. De ahí viene el concepto. Claro, los antiguos lo usaron también como para celebrar las victorias en las guerras y cortaban las cabezas de esos enemigos y los colgaban en los árboles. Entonces, cuando uno ve que las poniendo pelotitas ahí en el árbol, dicen, ah, hasta uno simbolizando la festividad pagana. No, señores, ¿cierto? Es una festividad que viene incluso de antes, ¿ya? Entonces no hay que confundirse. Entonces, no, que eso es pecado, que es maldad. Elena de Hoy habla muy bien de celebrar la Navidad. ¿Alguien está hablando? Vamos a tratar de silenciarlo a todo mejor. A ver, a ver. Ok, ahí se mató. Ok, entonces, ¿se entiende? Hay cosas que son inocentes y nosotros las condenamos, ¿cierto? Y no debe ser así. Tenemos que tener cuidado de ser equilibrados. ¿Ya? En la Navidad vamos a ver una cita donde Elena de White habla sobre eso. Otro tema relevante. El Club de Conquistadores, ¿cierto? Porque fue inspirado ¿dónde? En imitar seguramente a los Boy Scouts, ¿cierto? Enfocado en valores como liderazgo, servicio y pureza. Sin embargo, nació de la masonería, porque tiene símbolos masones, el triángulo que ocupan, ¿cierto? Uno lo puede ver ahí, ¿cierto? El triángulo que tienen los Boy Scouts, eso viene de los masones, ¿cierto? Que es un símbolo, ¿cierto? Que múltiples significados según el contexto, ¿cierto? Pero no lo podemos ocupar. Entonces, hay hermanos que lo predican. Y le están diciendo que no, que el juego que está ahora está en pecado, poco menos que es algo totalmente satánico. ¿Por qué? Porque tiene símbolos generados en la masonería. No, la verdad es que los masones, ¿sabe de dónde sacan los masones el triángulo? ¿Que no lo saben ustedes? Del arca del pacto, ¿cierto? Por eso que ponen ahí en el billete del dólar, ponen un triángulo con el ojo que todo lo ve. Porque ellos se acercaban a. Usted va, puta, de Arca del Pacto normal, es que uno le presentaba la correcta Arca del Pacto. Los ángeles mostraban, ¿cierto? Con sus alas formaban un triángulo, que simboliza quizás la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en ese triángulo es donde se manifestaba la Shekinah, ¿cierto? La presencia de Dios para manifestarse al sacerdote. Entonces, como los sacerdotes judíos tenían ese único privilegio de entrar y poder ver la presencia de Dios, entonces ellos formaron una logia masónica, ¿cierto? Que obviamente eran los privilegiados, los Illuminati, ¿cierto? Porque ellos son los iluminados que pueden dirigir el mundo. Bueno, yo cuando estaba en la universidad, estaba en la carrera más importante de ingeniería, estaba también en la universidad más importante de Chile en esa carrera, y de repente yo me puse a meditar y dije, miré a los lados y dije, estos compañeros que yo tengo acá van a ser los que van a estar dirigiendo el país en el futuro. Este es el momento, dije yo, en lo que tengo que asociarme con ellos y formar una especie de logia en la cual nosotros juntos nos apoyemos para que tengamos propósitos comunes de ayudar al país, ¿cierto? Y de hacer que las cosas funcionen con nuestras ideas, ¿cierto? Pero después pensé más adentro y dije yo, ¿estoy haciéndolo para ayudar al país o estoy haciendo para protegerme yo mismo? Entonces ahí tenía el problema en mi corazón. Y después, analizando, me di cuenta que ya habían existido muchas logias de ese tipo. Por eso que pertenecer a esas logias no tienen a veces intereses reales de ayudar al prójimo, sino que más que nada es de protegerse uno y de formar
diríamos, emparentamiento, ¿cierto? O alguna ligazón, ¿cierto? Con personas que tienen los mismos intereses, pero se protegen entre ellos. Y eso es lo que sucede, eso es lo que son muchas organizaciones tales que se forman en Estados Unidos. Y yo en Australia me invitaron a participar de una agrupación de profesionales jóvenes que se llama Apex, Apex Club, también el triángulo, ¿está bien? Apex, que es la punta, o el punta de diamante que le llamamos. Entonces, Apex Club. Y tenían que, claro, cuando cumplían, qué sé yo, 40 años, tenían que empezar a retirarse, porque eran profesionales jóvenes, ¿no? Claro, pero muchos cumplían 40 años y empezaban después a bajarse la edad. En vez de subir, cumplir años, se lo empezaban a retroceder porque le gustaba el club, pero hacían cosas simpáticas y buenas, con las esposas y todo eso. Se ayudaban, sí, entre ellos, se apoyaban mucho. Pero ese tipo de cosas hay que hay que entender que no son correctas para un cristiano porque nosotros pertenecemos a la logia cristiana, digamos. Ya estamos enrolados y no podemos comprometernos con otros tipos de, diríamos, de organizaciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Fíjese, el logo adventista. Ahora, cuando yo vi este logo, dije, ya, seguramente algunos van a interpretar de que aquí tenemos el 666. Y algunos lo van a ocupar para eso, para condenarnos. Así, mira, la iglesia adventista tiene el 6 ahí, el 6 y el 6. Y dije, ¿cómo se le ocurrió, hijo, prestar, o sea, para hacer este logo poco inteligente a los adventistas? Dije yo que hagan esta cosa para provocar ese tipo de razonamiento y persecución. Porque da la impresión que hay, no, que esto simboliza la Biblia con la cruz y el Espíritu Santo. Sí, perfecto, pero ¿por qué le ponen justamente la forma que aparece en 6? ¿Cierto? Entonces dije yo, y justamente surgió eso. Yo me lo quedé callado para nadie darle la idea. Sin embargo, con el tiempo surgió ya personas que están hablando mal de la iglesia adventista, como que la iglesia adventista es la bestia, porque tiene el 666 en su logo principal. ¿Entiendes? Entonces, ¿te fijas? Lamentablemente, no podemos nosotros juzgar por ese tipo de cosas, ¿cierto? Es algo baladí, algo que no tiene sentido, no tiene sustancia. Tenemos que ser tolerantes. Sí, concentrémonos en lo que es verdaderamente malo, el pecado, o lo que es verdaderamente bueno, que es hacer la obra de Dios. Y nos apartemos de este tipo de cosas. No sé si alguien quiere comentar algo. Mire lo que dice el Hogar Cristiano, página 439. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas que el mundo inventa, que creemos que vienen del mundo, la verdad es que vienen del árbol viene de la vida, perdón, y, y nosotros le damos una aplicación correcta, ¿cierto? Eso es lo que trató de hacer la Iglesia Católica con muchas cosas, y nosotros la condenamos, ¿cierto? El 25 de diciembre no es la fecha en que nació Cristo, sino que es la fecha donde el sol en el hemisferio norte empieza o empieza a surgir nuevamente a alargarse el día. Se llega a su etapa más corta del día y después empieza a ser cada día más largo. Entonces le llaman el solsticio de invierno, ¿cierto? Donde empieza a nacer el sol, dicen ellos. Empieza a iluminar más, porque ilumina menos, y de repente empieza a iluminar más. Qué bueno, vamos a tener verano nuevamente, o primavera, etcétera. Entonces, por eso que es el día del nacimiento del sol, ¿cierto? Y claro, y la iglesia dijo, bueno, eso puede simbolizar como el nacimiento de Cristo, porque Él es nuestro sol de justicia, etcétera. Ya, y lo adoptó para evitar una festividad pagana muy difundida, que había que de alguna manera cristianizarla, porque la iglesia se vio que todos se hicieron cristianos, po. Cuando Roma se convierte al cristianismo, había que cambiarle los esquemas. El problema que se pasaron de la raya en algunas cosas, ¿cierto? Eso nos consta. Empezaron a decir que, bueno, ya que como ellos están acostumbrados a adorar a la diosa Venus, digámosle que en realidad la verdadera diosa Venus es la Virgen María. Y ahí cometieron un error grave, ¿cierto? Entonces empezaron a deificar a la Virgen María, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había mucha necesidad del pueblo de tener una referencia femenina en la deidad, ¿cierto? Entonces le dijeron, bueno, hagámoslo con la Virgen María. Pero este fue un error que puede ser una decisión humana, ¿cierto? Y no apoyada por las Sagradas Escrituras. Eso sí puede ser algo grave, pero nosotros no podemos condenar lo otro, ¿cierto? Como el árbol de Pascua. Hay muchas otras costumbres y prácticas. El dar regalos, por ejemplo, es una buena oportunidad, algo noble de dar a los niños, de hablar de Cristo, de su nacimiento, ¿cierto? De el espíritu navideño que se habla, ¿cierto? También son cosas positivas, no hay que marginarse de eso.
Sigamos. ¿Cómo tratar a quienes piensan diferente? Respeto mutuo, tratando con amor a quienes piensan distinto. Debemos tratar a todos con respeto, incluso si tienen posturas distintas a las nuestras. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá también. Porque a veces hemos tenido casos de que algunos hermanos o personas que participan no entienden o no comparten lo que uno expresa y hacen preguntas difíciles, ¿cierto? Si uno tiene la respuesta, le puede hablar, pero siempre tenemos que hacerlo con respeto y amor. Y hay que moderar también. A veces, si la persona habla demasiado, todo eso, uno le puede decir, no, no, deje que también la otra persona responda, ¿cierto? Uno tiene que saber moderar, por eso que y a veces se enojan y se frustran y empiezan a exagerar el tono de voz, cosas, y hay que hablarles con amor. Nosotros tenemos que hablar con respeto y amor. Y eso tenemos que ser un ejemplo nosotros como adventistas, como cristianos, que es un ejemplo. No puede ser que a veces en el mundo nos suceden esas cosas, ¿cierto? Y saben moderarse y saben usar cosas. Los británicos son muy buenos en eso. Y de hecho las logias tienen ese tipo de conversaciones. Cuando discuten un tema difícil, ellos tienen su organización con un moderador que dice ya tiene sus 5 minutos. Acuérdense los presidentes cuando hablan, ¿cierto? Le dan un minuto, después oportunidad para que el otro responda, ¿cierto? Con tiempo limitado, ¿cierto? Y así empiezan ellos a dirigir y si no entiende, le cortan el micrófono. Entonces eso es lo que uno puede hacer también. Y estamos abiertos a eso, a respetar y si tienen distintas opiniones, denlas. Y obviamente nosotros, y se van en contra mío y me destruyen mi idea, tengo que reconocer que estoy equivocado, humildemente. Decir, perdón, en realidad tiene razón, hermano, voy a reconocer. Me pasó hace poco que me invitaron a un debate, unos amigos cristianos, que son evangélicos principalmente, y uno de ellos les conté esto. Y el que dirige ahí reconoció que estaba en error y que se había equivocado. Y yo salí en su salvamento y le dije, bueno, sabes tú que en realidad el que gana no es el que gana el debate, el que gana es el que perdió el debate. Sí, ¿por qué? Me dijo. Porque el que pierde el debate crece y descubrió algo nuevo, ¿cierto? Y tiene que cambiar de postura, por lo tanto es el verdadero ganador. Uno queda donde mismo, si uno te propuso un tema y ganó el debate, no crecí en nada. El que verdaderamente gana es quien cambia de actitud. Entonces, esa es la mentalidad que hay que tener. Y cuando uno es reprendido y reconoce, es importantísimo, ¿cierto? Que tenga la humildad y todo eso para crecer. Es una oportunidad de crecer, ¿cierto? Y eso es lo bonito que tenemos que hacer. Portaos con humildad, dice, los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios, ¿cierto? Y a veces el orgullo no te deja aceptar algo y da gracia a los humildes. Hay que actuar con humildad. Uno tiene que ser suficientemente humilde para aceptar la opinión de otro, ¿cierto? Y saber dar la oportunidad a quien quiera hablar, etcétera. Entonces sigamos. Así que recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ya? Otro texto en Romanos 15:7. Fíjate, tenemos que saber también recibir y atender a los hermanos, ¿cierto? Y después de muchos recibieron hasta ángeles, ¿cierto? Gracias a ese espíritu hospitalario que debemos tener. Y también recibir sus opiniones, ¿cierto? Libremente. Reflexiones, entonces. ¿Somos conocidos por nuestro amor o por nuestros juicios? ¿Nos tienen bien en consideración? ¿Saben que somos personas equilibradas que vamos a aceptar las distintas opiniones? A mí me pasaba en la iglesia que a veces, hermano, una vez me ha pasado como unas 5 veces recientemente, que hermanos a veces predican el sermón y uno dice, oh, mira, estuvo muy bueno su sermón, pero cometió un error, hermano, en esto. Me gustaría conversarlo con usted para explicarle. No, 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 no quiero. Pero hermano, sí, es importante que usted pueda corregir eso para que no caiga en el error. Yo le puedo explicar por qué todo eso. En serio, si usted no tiene tiempo, yo lo acompaño, yo voy donde usted me diga de eso. No, 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 no hay caso. Uno queda con una angustia terrible y se ríen, se burlan a veces, entonces uno dice, "Oh, no tienen el espíritu correcto. No está la madurez para aceptar que uno puede estar equivocado o escuchar, ¿cierto? O una nueva doctrina, un nuevo mensaje, ¿cierto? Porque no, entonces ahí está la limitación del crecimiento. La iglesia no crece a veces porque no está dispuesta a aceptar el nuevo conocimiento o aceptar que uno puede posiblemente esté en el error. ¿Ya? ¿Acaso no somos todos pecadores redimidos? ¿Entiendes? Sigamos. El fanatismo aleja a la juventud.
Cuando el fanatismo aleja a los jóvenes. Muchos jóvenes se alejan de la iglesia por sentimientos de exclusión o juicio. Se percibe hipocresía cuando se enfatizan normas culturales más que el amor al prójimo. ¿Entiendes? Claro. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de retener a la juventud. ¿Y cómo la vamos a retener si estamos siendo fanáticos? ¿Cierto? Si estamos siendo exigentes con cosas que no corresponden, o no estamos respetándoles sus propias iniciativas, o sus propios intereses, o lo estamos obligando a hacer cosas que les cansan, que son tediosas para ellos. ¿Cierto? A veces, imagínate, niños chicos, los tenemos ahí arrodillados orando y el hermano predica y empieza a usar la oración para predicar un sermón. Entonces, no, el niño está cansado, ¿cierto? Estará ya acostumbrado, estará, que diríamos, sometido a la fuerza, pero no es correcto. La iglesia debe ser un ambiente agradable, de respeto hacia las personas y de respeto incluso al niño más pequeño, digamos. Dice los textos, y un texto adventista dice, el que tenga los ojos altivos, humíllalo, y exalta al abatido. Eso sale en Job. Fíjense lo que dice el hogar adventista. Aquí hay temas que están, eh, varios que están conjugados en esta frase. Dice, nuestro ejemplo debe ser una invitación al gozo de servir a Cristo, ¿cierto? No una carga que ahuyente a los cansados y cargados, ¿cierto? Yo he visto, he invitado a personas a la iglesia que se cansan, están así esperando, que larga la cuestión que ahora yo no ve que están sufriendo en la iglesia. No tienen todavía la costumbre, ¿cierto? Y a lo mejor es demasiado larga, demasiado el tema poco diríamos, hay poca sustancia, muchos trámites, ciertas cosas que no corresponden, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado, hacerlos participar, activos, etcétera, darles trabajo, darles forma de que ellos puedan participar. Voy a revisar si hay algún problema con el audio, porque ah, invitar, solicitar a Se todos aquí. escucha bien, Jorge. Buenas noches. No hay problema. Qué bien, gracias. Me asusté un poco porque pensé que no había, como que desconecté el audio en delante, pensé que no estaban hablando. Pero bueno, sigamos entonces con el siguiente tema. Volver a lo fundamental. Lo realmente importante, Jesucristo y el amor al prójimo. Claro que sí. Sabemos que todo se traduce en Jesús, por un lado, porque Él es el ejemplo de cómo se ama. ¿Entiendes? Porque en el fondo es el amor. El amor es lo único que importa, ¿cierto? Es lo más importante de la ley. Y también, ¿cierto? En sus dos expresiones, cómo se debe amar a Dios, ¿cierto? Que es una parte de los mandamientos, y cómo se debe amar al prójimo, la otra parte de los mandamientos. Entonces, eso es lo realmente importante. Si tú dejas esos dos ingredientes de lado, o esos tres ingredientes, que es el amor al prójimo y el amor a Dios y a Jesucristo de lado, no te va a ir bien en lo demás. La única forma como te puede ir en forma equilibrada todo es cuando tú respetas lo fundamental primero, ¿cierto? Digamos. Lo esencial de nuestra fe, ¿qué es entonces? Jesucristo como Salvador y Señor. Eso es lo primero. Segundo, la palabra de Dios como guía. El estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Y donde se debe mezclar con oración para poder tener una diríamos, interpretación de la misma. Tercero, el amor como fruto del Espíritu. No es un amor pasional, es un amor incondicional, es un amor de entrega, ¿cierto? Por el prójimo y por Dios. La misión de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, uno tiene que buscar lo esencial, lo fundamental, y lo demás viene por añadidura. ¿Cierto? Porque cuando uno se entrega al Señor por amor, vas a preocuparte de cuidar tu cuerpo. ¿Cierto? Hoy día me llegó un cocorrón, estaba leyendo, estudiando el tema, cuando leí que los hijos de Dios cometen el error de trabajar demasiadas horas y dedicar poco tiempo al ejercicio, al aire libre. Yo estaba trabajando demasiado este último tiempo y me cansaba mucho. Estaba muy delgado, se me notaba en mi físico. Hoy día estoy mejor,
¿cierto? Gracias también a que me alimentaba mejor. He tenido ayuda de ciertas hermanas de la iglesia que me han ayudado también para tener mejor dieta, cierto comportamiento. Estoy muy feliz por eso. Y eso me ha ayudado mucho, me ha hecho reconocer el amor dentro de la iglesia y me ha hecho también darme cuenta de que Dios está también cuidándome como ser humano. Uno a veces le da al Señor algo y el Señor se encarga de devolverte en creces lo poco que les daba. Me acuerdo siempre, y les recordé también la semana pasada cuando mandó a los discípulos, ¿cierto? De dos en dos, a 35 parejas, 70 en total, ¿cierto? Que fueran a abrir la obra en los lugares que él iba a visitar posteriormente y que les dijo que no llevaran nada para el camino, porque el obrero es digno de su salario. Ah, Dios se iba a encargar. Y es maravilloso cómo Dios lo hace. A veces uno está en una encrucijada, no tiene recursos, no sabe cómo hacerlo, pero el Señor los provee de forma milagrosa. Eso es lo maravilloso que hay en esta vida de servir a Cristo. Digamos, fíjese lo que dice en Joya del Testimonio, dice, las formas y ceremonias no salvarán a ninguna alma. ¿Ya? Acuérdese que Dios está hastiado de los sacrificios. No quiero sacrificios, estoy cansado de la sangre de toros, de animales, todo eso. Lo que quiero es misericordia, quiero y no sacrificios. Sale en el Antiguo Testamento. Y también Cristo lo recordó. Solo Cristo viviendo en el corazón puede dar vida eterna. Y no significa, la palabra vida eterna no significa vivir para siempre, ¿ah? Porque Cristo les dice a los discípulos, vosotros tenéis vida eterna. Y cuando muráis, bueno, ¿cómo es la cosa? Si tienen vida eterna no pueden morir. No, pues no tiene nada que ver eso. Cuando muráis recibiréis la inmortalidad, les dice, después de muerto. Entonces, ¿qué es lo que es vida eterna? Es vida plena, vida de verdad. Y eso es lo que Dios te invita. Dios te está invitando a ti a vivir una vida de acción, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo mismo, cuando me estoy consagrado al Señor, el Señor me da aventuras increíblemente increíbles. Por ejemplo, los mismos hallazgos arqueológicos. Las cosas que vamos a hacer cuando tengamos que descubrir los tesoros del rey Salomón. Imagínense lo que significa eso. Publicarlos al mundo. Son cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero tú tienes que tomar y comprometerte con Él para que Él haga su obra. Y tienes que creerle. No llevar alforja, no llevar dinero, no llevar una muda de ropa ni calzado. Porque el Señor te va a proveer lo necesario. Trabajas para Él. Él va a cumplir con el resto. Es algo maravilloso. Digamos. Llamado al equilibrio. Paz, unidad y edificación mutua. Amén. Tres aspectos que debemos esforzarnos en mejorar. Nosotros ya sabemos cuál es el problema, ¿cierto? Y tenemos que mejorar tres aspectos. El primero de ellos tiene que ser que el aceptar diferencias menores en cuanto a expresiones culturales. ¿Sí? Ser tolerante. La tolerancia es un don que debemos desarrollar. Me acuerdo, mi hija, me acuerdo, me dijeron, papá, no le vamos a contar nada al marido cuando nos casemos, vamos a hacer a la primera. Dije, van a durar re poco casados, le dije yo. ¿Por qué? Me dijeron. Porque lo más importante de desarrollar en el matrimonio es la tolerancia, el aceptar los errores. Las personas no son perfectas, van a cometer errores tontos. A veces uno actúa de una cierta forma creyendo que esa es la forma como puede conseguir algo y puede ser un error, ¿cierto? Pero la actuación va a comprometer a uno, ¿cierto? A veces uno puede hacer un escándalo de eso y al final no es lo correcto. Está mal porque vas a quedar mal ante tu pareja. Vas a quedar como una persona débil. El que grita no es considerado una persona fuerte ni valiente, es considerado una persona débil. ¿Entiendes? Entonces, hay que aceptar las diferencias, estar dispuestos a, eh, a aceptar las diferencias culturales. A veces es muy difícil eso. Por eso que conviene, dice Elena de White, que no conviene casarse con personas de culturas muy distintas o con mucha diferencia de edad también, porque claro, uno viene de una época distinta, otra época de acá distinta, y claro, van a chocar, porque ya no encajan. Entonces también con culturas distintas. Pero si tienen desarrollada la tolerancia, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque esas personas van a encontrar algo fascinante, siempre encontrar, oh, qué fascinante lo que es, qué distinta que eres a mí, qué bueno, va a descubrir cosas nuevas, va a pasar una vida llena de acción, ¿cierto? Pero gracias a qué? A que desarrolló la tolerancia. Si no tiene tolerancia, va a escandalizarse con todas las cosas. Recuerdo que mi mamá se casó con mi papá que venía de Belén, imagínense, cultura semita árabe, ¿cierto? Y llega, claro, mi papá le dice, estamos en Kuwait,
Y mi papá le dice a mi mamá, vamos a ir donde mi primo, dice, porque vamos a hacer un negocio con unos libios. Ya le dice mi mamá, y tú le dice, dime, ¿con qué terno vas a ir? ¿Y para qué le dice mi papá, te preocupas de eso? No, es que para combinar contigo, le dice. No, no te preocupes si tú vas a estar en la cocina con las mujeres, le dice. Y mi mamá, ¿pero por qué? Claro, porque eran musulmanes esos libios y no podían ellos tener contacto visual con las mujeres de uno, de las esposas. Entonces mi mamá, indignada, dijo, no, no voy a ninguna parte, tuvo que ir igual. Claro, llegó allá, estaba en la cocina con mi tía, ¿cierto? La esposa del primo de mi papá. Y de repente dice que una de las personas se levanta, de los libios, se levanta para ir al baño y tenía que pasar por la puerta de la cocina para ir al baño. Entonces que cuando la tía escucha eso, se esconde detrás de la puerta para que no la vean. Y mi mamá, hijo, qué cosa más denigrante, atrasados, ¿cómo se le ocurre? Yo, que me miren, a mí qué importancia tiene que me miren, ¿eh? Claro, pero ella no entendía que es la cultura de allá, sí. ¿Qué pasó? El tipo la vio, mi mamá, ¿cierto? Seguramente. No hubo negocio. ¿Por qué? Porque este hombre no es respetado. ¿Entiendes? Y uno lo sabe porque es culturalmente distinto. Uno tiene que adaptarse a la cultura. ¿Cierto? Si la mujer no respeta al marido, entonces es lo más básico para ella. La mujer tiene que respetar a su hombre, a su marido. Si no lo respeta, entonces no sirve, no puede hacer negocio con esa persona. ¿Te das cuenta? Pero mi mamá no entendía, que culturalmente era muy difícil para ella. Hoy día lo entiende, pero ese tipo de cosas pasan. ¿Ya? Promover el crecimiento espiritual antes que el control externo. ¿Ya? ¿Qué se requiere? Controlar las cosas, hacer todo rigurosamente así. Se nos pueden ocurrir ideas maravillosas, ¿cierto? Yo tengo una idea que quisiera algún día implementarla, que es generar una base de datos donde los miembros de iglesia se inscriban para dar cursos, ¿cierto? Y encontremos a alguien que necesite estudiar algo y en la base de datos se le dé a la persona que vive más cerca y la podamos monitorear, ¿cierto? Hasta que el pastor los lleve después al redil o al bautismo, ¿cierto? Entonces, algo que podría hacer maximizar digamos, los resultados y minimizar el esfuerzo de la persona y yo tener en mis horarios libres, tener estudiantes, ¿cierto? Entonces los tengo ahí, me llegan las indicaciones, yo los voy a visitar y justamente corresponden al perfil de que ellos quieren estudiar y que yo soy experto en esa materia. Entonces, eso sería maravilloso. Pero, ¿cómo lo hacemos para promover ese crecimiento espiritual antes que el control externo? Tenemos que estar consagrados. Tenemos que hacer que Dios dirija, ¿cierto? Y el control es bueno, pero si no estoy consagrado no va a servir de nada, ¿cierto? Vamos a cometer muchos errores. Tiene que haber un crecimiento espiritual interior, de hacerlo de corazón. Así va la cosa a funcionar. Digamos, dice incentivar el diálogo respetuoso y la educación bíblica. Eso, y también la oración, ¿cierto? Que faltó poner ahí. Hay que incentivarlo. El diálogo respetuoso tiene que saber respetarse, respetar las distintas ideas, respetarse y dar, ¿cómo se llama? La oportunidad de que la persona pueda expresarse. Hay niños que quieren expresarse. Hay niños de la iglesia que dicen, oye, ¿por qué no hacemos el culto? Mejor lo hacemos en el parque o en los cerros, vamos al cerro. Y los adultos, no, ¿cómo se te ocurre? No, pues el niño tiene intenciones porque sabe la necesidad que tiene. Y en realidad es una muy buena idea. Hoy día está soleado, hagámoslo ahí en el campo, ¿cierto? El pastor dirigiendo ahí, sería fascinante, a los niños les queda eso para siempre, ¿cierto? El diálogo respetuoso, incluso respetar a los más pequeños. Miremos pues por lo que contribuye a la paz y por lo que contribuye a la edificación mutua. Sale en Romanos 14:19. ¿Ya? A lo que edifica, como decía el, el hermano de la mamá de Sami. Dice, mira, el fundamento de la educación cristiana dice, la verdad santificadora tiene poder para elevar y ennoblecer, no para hacer a los hombres rígidos y severos. ¿Ya? Y es verdad. Muchos creen que no, que hay que ser estrictos, rígidos, y se olvidan de que Dios es amor y que lo más importante es tener paciencia y tolerancia y saber guiar a las ovejitas. Así como a los animales, si uno a los animales los trata de forma estricta, nunca se acercan, le tienen miedo. Pero si uno los habla con amor, les da cariño, ¿cierto? Se los gana, ¿entiendes? Hay muchas citas bíblicas, hay bueno, Romanos 14:7, Colosenses, Gálatas, ¿cierto? Corintios, y están también testimonios para la iglesia. Y tomo dos que saqué un párrafo muy importante que me gustaría compartirlo
Y vamos a estudiar para eso el siguiente tema. La importancia del espíritu de profecía. Leamos lo que nos dice Apocalipsis 12 y 17, en relación a las dos características principales del pueblo de Dios que actuará al final de los tiempos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están las dos características del pueblo del fin del mundo. ¿Usted quiere identificar el pueblo? Tiene que tener estas dos características. La primera de ellas, guardan los mandamientos de Dios. Y la segunda, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Entiendes? Pero los mandamientos yo lo tengo claro, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que es el testimonio de Jesucristo? Sigamos. Entonces, las características son: guardan los mandamientos de Dios. Lo que no se limita solo a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos con que Dios haya instruido a este pueblo, que se encuentra a las puertas de su venida. Pero, ¿a qué se refiere la segunda característica que dice, tienen el testimonio de Jesucristo? Encontraremos la respuesta en el mismo libro, escrito por el mismo autor, el apóstol Juan. Asunto aclarado por el principal de los ángeles. Pero, en una frase forzada por el ángel, y casi fuera de contexto. Leamos Apocalipsis 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Interesante, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, fíjese, el mismo autor, en el mismo libro, ¿cierto? Casi al final, ¿cierto? En el capítulo 19, nos explica qué quiso decir en el capítulo 12, donde dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, hay mucho debate al respecto. ¿Qué es lo que es el testimonio de Jesucristo? Entonces, en la Biblia dice claramente, fuera de contexto inclusive, porque como que el ángel fue enviado para decir este mensaje, ese es el mensaje que tenía que decir. Entonces, de alguna manera lo forzó para que saliera el tema. Le dice, yo me postré a tus pies para adorarle, ¿sí? Porque seguramente él pensó que era Jesús. Bueno, escuchémoslo mejor, vamos a escucharlo. De seguro que Juan pensó que el visitante era Jesús mismo, por eso es que se disponía a adorarle. Pero el ángel le retiene. Ahora, si analizamos gramaticalmente este texto, vemos que la visita de este ángel era para entregar este particular mensaje, dado, como mencionamos, el asunto parece estar fuera de contexto. Acto que indicaría que se trata de un asunto de importancia vital a ser comunicado en clave, al pueblo remanente. ¿Entiende? El asunto clave, importante, era decirle al pueblo remanente que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Algunas Biblias le ponen de la profecía. No, 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 ese la no está. En el original sale solamente un artículo, al principio. El espíritu de profecía. Pero no, le ponen el de la profecía, pero no, no, no está en el original en griego. Yo lo revisé. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que es el espíritu? En inglés queda muy claro. The spirit of prophecy, dice, no de of the prophecy, no, the prophecy. ¿Entiendes? En inglés. Entonces, ¿qué es lo que es el espíritu de profecía? Bueno, el espíritu de profecía es reconocido, ¿cierto? Y de hecho, Elena de White es nuestra profeta y es reconocida como el espíritu de profecía nuestro. Y ella se titula a sí misma como el espíritu de profecía. De hecho, ella escribió los principales tomos que se llaman los testimonios. Testimonios para la iglesia. Son como 9 tomos, ¿cierto? Y ahí está todo. Entonces tenemos que leerlos, tenemos que estudiarlo porque dice, retienen, dice, guardan mandamientos y tienen o retienen, dice, el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Porque el testimonio, dice aquí, dice, verso 19, aquí mire, dice, y de tus hermanos que retienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. No tan solo lo tienen, como dice arriba, sino que lo retienen. ¿Qué significa retener? Que lo estudian y ahí están todos los temas puntuales y errores que comete nuestra iglesia hoy en día. Ahí se tratan, uno por uno, ¿cierto? Son 12, son 9 tomos, ¿cierto? Y se trata uno por uno, partiendo por las primeras experiencias que tuvo Elena de White y cómo se enfrentó a fanáticos, se enfrentó a distintos problemas de la iglesia y ahí va mostrando cada uno de los aspectos. Entonces es fundamental estudiar los testimonios. Por eso que se le llama testimonio de Jesús. Y ahí está de testimonies en inglés y los testimonios, ¿cierto? Y yo empecé a estudiarlo. Vamos a leer algo ahora, a ver si podemos entender. Mira, aquí tenemos un texto, mira lo que dice. Opiniones extremas sobre la recreación. Mire, Opiniones extremas sobre la recreación. Hay personas con una imaginación enfermiza para quienes la religión es un tirano, gobernándolas con vara de hierro.
Siempre tienen el ceño fruncido. Les congela la risa inocente de los jóvenes o de cualquiera. Consideran toda recreación o diversión un pecado. Este es un extremo. Otros piensan que la mente debe estar siempre en tensión para inventar nuevas diversiones. Aprenden a depender de la emoción y se sienten incómodos sin ella. Tales no son verdaderos cristianos. Se van al otro extremo. Los verdaderos principios del cristianismo abren ante todos una fuente de felicidad, cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Testimonios para la Iglesia, tomo una página 565. Eso sacado del tomo uno, ¿cierto? Fíjate lo que encontré yo en el tomo 4. Y esto, uno se ha topado con este tipo de personas continuamente en la iglesia. Yo tenía hasta debates con personas así. Y mire lo que dice. Vamos a ver testimonios para iglesia. Tomo 2. Bueno, la verdad es que... Sí, el tomo 2, perdón. Tomo 2 se lo encontré ahí. Página 369 en adelante. Mire. El Está hermano incorporado César este César hábito. César- Perdón. Voy a tener que corregir esto. El hermano César. Ah, aquí se me mezclaron todos. Tengo que dejarlo. Eh, esperen un poquitito después del anterior. Que lo hice hoy día nomás. Es extraño que no hubiese aparecido con error, pero ya aparecieron varios. Ya. Sigamos entonces. El hermano C es obstinado, es muy firme en cuanto a lo que le gusta y lo que le disgusta. Si emprende un camino equivocado, y sigue la inclinación de su mente, no actuando con sabiduría, y se le señala su error, aun cuando sabe que está equivocado, es tan reticente a aceptar que ha estado en el error y tomado un camino errado, que inventará alguna excusa para hacer creer a los demás que, a pesar de todo, está prácticamente en la verdad. Esta es la razón por la que se lo ha dejado seguir su propio criterio y juicio, que son locura. En la familia de su padre no ha sido una bendición sino una causa de angustia y tristeza. No se sojuzgó su voluntad en su niñez. Era tan reticente a reconocer con franqueza que había cometido errores y se había equivocado que, para salir del paso, utilizaba toda su capacidad intelectual para inventar una excusa, complaciéndose al pensar que no era una rotunda mentira, en vez de humillarse lo necesario como para confesar su error. Ha incorporado este hábito a su vida religiosa. Posee la facultad particular de disculparse de algún error aduciendo que tiene mala memoria, cuando en realidad a menudo es él quien elige olvidar. ¿Se entiende? Hay varios puntos aquí interesantes. ¿Cierto? Emprende un camino equivocado, sigue la inclinación de su mente, no actuando con sabiduría y se le señala su error, aun cuando sabe que está equivocado, es tan reticente a aceptar que ha estado en el error y toma un camino errado que inventará alguna excusa para hacer creer a los demás que a pesar de todo está prácticamente en la verdad. Hay personas así. Yo me he topado con uno, especialmente cuando tiene que mostrarnos algo nuevo, un nuevo descubrimiento que el Señor le ha mostrado, uno quiere mostrarlo y poder discutirlo para incluso saber qué opinión tienen, ¿cierto? Pero no quieren escucharlo, ¿cierto? Uno quiere corregir algún error y no. O a veces ellos quieren defender su posición y no aceptan que nadie les cuestione. Entonces uno dice, bueno, y de repente si uno lo acorrala, como dice ahí con 10 hermanos, para decir más adelante, lo acorralamos entre todos, ¿cierto? Y le demostramos, entonces él va a buscar una excusa de que no, que me olvidé, que aquí, que allá, como dice. Vamos a verlo, sigamos. Sus familiares y amigos podían haber sido atraídos a la verdad si él hubiera sido lo que Dios quería que fuese. Pero su conducta obcecada lo ha hecho desagradable. Ha usado la verdad como motivo de disputa. A pesar de la oposición de su padre, trató temas bíblicos con sus familiares y discutió con ellos los temas más objetables, en lugar de tratar de ganarlos para la verdad y atraerlos a la luz con humildad e inagotable amor por las almas. ¿Ya? Interesante, porque fíjese, también un tema importante delante que yo lo tenía, y era por paso, dice también que él no fue educado en la sumisión con los padres. Los padres tenemos que a veces quebrarles la cerviz, como dice la Biblia, a nuestros hijos, ¿cierto? Porque el hijo son obcecados y se ponen en su posición, y uno tiene que esforzarse, hijo, reconoce tu error. No, que no estoy equivocado. Reconoce tu error. A mí me ha pasado con mi hijo. Tengo que decirle, forzarlo un poco menos para que reconozca tu error. Ya, hoy día, cuando lo critico para algo, dice, perdón, papá, tienes razón. Wow, dije yo. Se logró. Ahora le sale que lo entendió. Entendió la importancia de reconocer el error. ¿Entiendes? Pero a veces cuando uno no lo ha hecho, está creando un monstruo. En el futuro va a pasar por muchas vicisitudes y no va a reconocer sus errores.
y va a estar obcecado en su posición. Y hay casos graves que llegan incluso a enfrentarse a las autoridades civiles, a la policía, ¿cierto? Y al final terminan en la cárcel. Entonces uno le hace un flaco favor a un hijo si lo hace de esa forma, digamos. Cuando seguía una conducta equivocada, evidentemente impropia de un discípulo del manso y humilde Jesús, y se daba cuenta de que sus palabras y actos no estaban de acuerdo con la influencia santificadora de la verdad, se defendía obstinadamente, hasta que su honestidad entraba en juego. Hizo que las más preciosas verdades para estos últimos tiempos fueran desagradables para sus amigos y familiares, fue una piedra de tropiezo para ellos. Han sido más las almas que se han apartado de la verdad por causa de sus subterfugios, su fanatismo y sus opiniones extremas, que las que han sido atraídas a la verdad por medio de sus mejores esfuerzos. ¿Entiendes? Lamentablemente es así. A veces las personas, en vez de atraer, empiezan a repeler a sus parientes, amigos. Y hay en la iglesia, yo tengo amigos, ¿cierto? Y los quiero y quiero que entiendan, pero uno dice, pero son tan cerrados en sus posiciones que uno dice, no puedo hacer nada, ¿entiendes? No fueron criados de la forma o educados de la forma correcta. Ellos quieren tener siempre la razón, ¿cierto? Entonces uno se le va a enseñar algo nuevo, no, van a encontrar ellos quieren siempre enseñar y no quieren ser enseñados. No tienen oídos para oír. ¿Entiendes? Entonces, cuestan y hacen un daño terrible porque los jóvenes quieren una persona dócil, una persona con amor, que le hable al corazón, ¿cierto? Y no que le esté mirando los errores y le esté criticando, que esté hablando de su filosofía solamente porque eres lo único que las domina. ¿Entiendes? Sigamos. Son grandes su agresividad, obstinación y amor propio. Su influencia no puede ser una bendición para ninguna iglesia hasta que se convierta. Tiene la capacidad de ver los defectos de los demás, y siempre objeta la conducta de este o aquel hermano si ellos no apoyan decididamente lo que les propone, pero si alguien acepta su propuesta, no puede ni desea ver sus errores y defectos. Esto no es correcto. Puede estar acertado en muchos aspectos, pero no tiene la mente de Cristo. Claro. ¿Entiendes? Lo que tenemos que tener nosotros es el corazón y la mente de Cristo para poder hacer justamente lo correcto. Y obviamente, y no forzar a las personas a que acepten nuestras posiciones. Tenemos que tratar de explicarles nuestra posición y si hay errores, nosotros tenemos que reconocerlo también. Esa es la forma de crecer. Cuando pueda verse tal como es, y corrija sus defectos de carácter, entonces estará en condiciones de hacer brillar su luz delante de los hombres, para que, al ver sus buenas obras, se sientan inclinados a glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Su luz ha brillado de tal modo que los hombres la consideraron como si fuera oscuridad y se alejaron de ella con desagrado. Debe morir al yo y poseer un espíritu maleable, o será abandonado en sus propios caminos y lleno de sus propias obras. Amén. A veces muchos pastores se han visto forzados a ceder incluso en cosas tradicionales adventistas, como tomar té, ejemplo, bueno, de visita. O me pasó una vez que tuve que comer pavo, me acuerdo, porque me dijeron, nos enteramos que usted es vegetariano, que no come carne, así que le tenemos un rico pavo. Y yo miré a las personas que me acompañaban y tuve que comer, ¿cierto? Porque dije, no, no, bueno, no, no es cerdo, dije yo, lo puedo hacer, pero el Señor entenderá, ¿eh? Porque no quería ofender, porque yo es un rico pavo. Hay que ser tolerante y no ser fanático y demostrar que uno es abierto. Sigamos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, versos 24 al 25. Claro. Nosotros no estamos llamados a ser contenciosos. De repente, si tú tienes algo que presentar ahí nuevo y van a estar en conflicto, como las verdades que hemos visto de los descubrimientos arqueológicos, ¿cierto? Nos pueden invitar a ser contenciosos, pero no es el objetivo. Si alguien no quiere escuchar, respételo, ¿cierto? Y si alguien quiere escuchar, anímelo. Y si tiene objeciones, que las exprese y nosotros trataremos de darle respuesta. Si no las tenemos, con oración vamos a buscarlas para que el Señor pueda responderlas. Y si tengo algún error yo, lo vamos a corregir. Ustedes vieron, por ejemplo, que emiten juicios apresurados en contra de Ronald Wyatt, por ejemplo, pero sabemos las razones. Sabemos que son incluso gente que uno quiere, ¿cierto? Y que tenemos que tolerarla y decir, bueno, en esa posición él puede estar engañado, puede estar teniendo una información equivocada de lo que es esto, y obviamente le faltaba información al pastor, ¿se acuerda el que vimos? Y otros no, que tienen experiencias vividas también, pero no sabían el contexto en que estaba viviendo Ronald Wyatt, y por eso que lamentablemente cayó en ese error, pero también fue pensado por Dios.
¿Por qué? Porque Él es el que está moviendo los hilos en forma magistral para que esto funcione de esta forma. Porque si nosotros fuéramos aceptados, ¿cierto? Libremente y fuéramos aplaudidos, el espíritu sería otro. Lo que Dios quiere es que lo hagamos por amor y la mejor demostración de hacer esto por amor es lo que me dijo Merinel Wyatt. Me dijo ella, Jorge, tú sabes que vas a ser perseguido por hacer esto. Sí, sí lo sé, ya lo estoy sufriendo, le dije. Porque tú sabes que esto no te va a dar dinero. Lo sé también. Entonces, ella tenía la película muy clara. Y eso me demuestra que ella también lo hacía y lo sentía y trabajaba en esto por los mismos principios que nosotros lideramos y tenemos. Lo mismo que vivió Cristo, lo mismo que vivieron los apóstoles, ¿cierto? No en vano, ¿cierto? ¿Se acuerdan 12 de los apóstoles cuando encontraron al paralítico y le dijeron, no tengo plata ni oro? Porque el Evangelio no te da eso, pero de lo que tengo te doy, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? El poder de Dios. Y por eso que no podemos tener que las otras cosas. Digamos, Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3, verso 2. no difamar a nadie. Por eso cuando hablamos de los pastores que cometen errores gravísimos, tenemos que entenderlos, ¿cierto? Y poder decirle, miren, él tiene la mejor de las intenciones, ¿ya? Pero se equivoca. Actúa en forma apresurada, no está bien informado, ¿cierto? Si estuviera bien informado, cambiaría de actitud, pero a lo mejor tiene miedo que lo van a después de calificar, ya tiene hartas cosas que amenazan su obra, ¿para qué darle más? Entonces el Señor lo deja así. Y uno tiene que ser paciente y entender, no condenar. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, verso 15. Querer santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Eso es lo importante. Si tienes esa orientación de hacerlo por amor a Dios y santificar su nombre, todo te va a salir bien. A veces va a tener, yo me quejé, me acuerdo una vez con el Señor y le dije, Señor, ya está bueno ya. ¿Por qué no me da la oportunidad de declarar este tema con algunos pastores, todo eso? Y me dio la oportunidad, me respondió eso, ¿cierto? Y el pastor, uno que estaba hablando mal de esta obra, pidió, les conté esa historia, ¿cierto? Iba a hablar con un amigo y el amigo me avisa, mira, pastor, viene a hablar de ti. Yo le dije, ya, ¿a qué hora va a llegar? A tal hora, ya. Yo voy a llegar un ratito después, le dije. Ahí lo enfrenté con amor, ¿cierto? Paciencia. Y él se dio cuenta y reconoció su error y después cambió de actitud. Entonces, eso se logra también, pero, pero a veces Dios no quiere. Entonces, ahí se dio la oportunidad. El pastor fue una persona noble en el sentido de aceptarlo, pero a veces es difícil. Depende mucho de la forma como lo crió su padre o su madre. Sigamos. El hermano C quiere que su mente controle la mente de los demás, y a menos que se le conceda este privilegio se siente desconforme. No es un pacificador. Se necesitan más de 10 personas para contrarrestar la confusión y la desconfianza que su comportamiento causa en una iglesia. Su temperamento es tan particular que siempre está señalando los defectos y las faltas de todos excepto las propias. No mejorará hasta que aprenda la lección que debiera haber aprendido hace muchos años, la humildad de mente. A su edad aprenderá la lección, pero su personalidad se verá muy afectada. Toda su vida ha tratado de afirmarse, salvarse, preservar su propia vida, y su trabajo ha sido siempre en vano. Pasa mucho eso, ¿entiendes? Hermanos que no los ven muy preparados, que tienen mucho conocimiento, sin embargo el orgullo les juega esta mala pasada. Dice que igual van a aprender, pero ya viejitos, ¿cierto? Cuando reconozcan y se den cuenta que en realidad no sirvió de nada el esfuerzo que tuvieron, ¿ya? Por eso tenemos que ayudarles, tenemos que hacerles entender, ojalá con prontitud y no después cuando lleguen a viejos y se den cuenta que en realidad no ganaron almas para el Señor. ¿Entiendes? Perdieron el tiempo. Me acuerdo una vez un caso, cuenta Elena de White, o la historia del hijo lo cuenta esto. eh, Uno de los hijos de ella cuenta de que había una persona que eh, era muy fanática, seguramente como esta persona así, que describen acá. Entonces Elena de White le escribe una carta a él. Y él, como rechazaba rotundamente el espíritu de profecía, una mujer profeta, ¿dónde se ha visto eso? Pensaba él, ¿cierto? No lo aceptó. Entonces llegó, él tomó la carta y la escondió debajo de un baúl, ¿cierto?
al interior de un baúl en la parte más abajo. Pasaron los años, nunca lo leyó. Pasaron los años y vivió una vida miserable, ¿cierto? Perdió mucho, familia, etcétera, todo eso. Hasta que un día avisan en su iglesia local de que viene Elena de Guaya a visitarles. Y él va, asiste con reticencia y va a escucharla, porque ya como era tan popular Elena de Guaya, y la escucha. Y cuando escucha el sermón se da cuenta que esta es una mujer de Dios plenamente. Se para en la reunión y dice, este es el mensaje de Dios. Dice, va, fue a su casa, sacó la carta y la leyó. Y Elena de White le decía todo lo que iba a vivir. Le retrató exactamente lo que estaba viviendo si él no cambiaba de conducta. Porque no aceptar el espíritu de profecía genera mucho daño. Por eso los estoy invitando hoy día a que estudien el espíritu de profecía, los testimonios como mínimo. Los 9 tomos, estudiarlos cada día. Yo me propuse hacerlo con mi hijo, estuvimos haciéndolo el primer tomo, ¿cierto? Y lo leíamos entre los dos, ¿cierto? Y hay que hacerlo completito, porque ahí están todos estos aspectos que uno puede corregir. Y no tan solo una vez, hay que leerlo, estudiarlo, ¿cierto? Buscar soluciones ahí. Pero está el espíritu de profecía, lo tenemos. Esas dos características del pueblo de Dios. Uno, ¿recuerda? Guardamos los mandamientos de Dios. Y el otro, tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. ¿Ya? Sigamos. Lo que el hermano C necesita es que se le quite el engañoso barniz de sus ojos para que pueda mirar, con ojos iluminados por el Espíritu de Dios, dentro de su propio corazón, y probar y pesar cada motivo, para que no permita que Satanás le dé una falsa imagen de su comportamiento. Su posición es extremadamente peligrosa. Ha de volverse rápida y decididamente hacia lo recto, o seguirá engañando a los demás y también a sí mismo. Necesita convertirse en lo más profundo de su alma, y que ésta sea subyugada y transformada por la renovación de su mente. Entonces podrá hacer el bien. Pero nunca podrá llegar a la luz hasta que aliente un espíritu de humilde confesión y se dedique con decisión a corregir sus equivocaciones y, de acuerdo con sus posibilidades, contrarrestar las críticas a la causa de Dios que él mismo ha provocado. ¿Ya? A veces estas personas, por querer hacer el bien, ponen, llenan al pueblo que representa de oprobio y de crítica. Nos acusan de fanáticos, nos acusan de extremistas, nos acusan de intolerantes, nos acusan de aburridos, ¿cierto? ¿Y por qué? Esas por personas como estas, que abundan lamentablemente en la iglesia, porque ellos se quedan, ¿cierto? Y los buenos se van, ¿cierto? Las personas que tienen el equilibrio dicen, no, aquí ya no, no quiero pertenecer a esto, no, nada que ver lo que hacen. Como ese muchacho que dijo, no, ¿cómo humillan a mi esposa, ¿cierto? Que está embarazada, ¿cómo la denigraron aquí públicamente, ¿cierto? Entonces, no, esto no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. Claro, tiene razón. No es de Dios. No estaba el Espíritu de Dios ahí. ¿Entiende? Sigamos. Entonces, ahí está el equilibrio en la fe. Tenemos que concentrarnos en caminar en esa línea, ¿ya? Caminar una línea equilibrada, ¿cierto? Y al medio del sendero y no acercándonos a una orilla ni a la otra. Pero ¿cómo lograrlo? Solamente se logra con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien equilibra los 7 principios fundamentales. ¿Se acuerda que los dijimos? El amor, la justicia, la coherencia, la disciplina, la verdad, la felicidad y la libertad. 7 principios fundamentales que solamente el, el Espíritu Santo lo puede forzar en uno, forjar en uno. ¿Ya? Entonces, esa es, Conclusión y oración. Caminemos juntos en amor. Que aprendamos a caminar juntos en amor, respetando nuestras diferencias menores, y centrándonos en lo que verdaderamente importa, el Evangelio de Jesucristo. amén. A eso vamos a hacer una oración final, ¿cierto? Que sugiere el orador aquí. Vamos a escucharla. Padre Celestial, gracias por tu gracia que nos salva y nos enseña a vivir con equilibrio y amor. Ayúdanos a no caer en extremos, sino a seguirte con humildad y sabiduría. Permítenos ser instrumentos de unidad y esperanza. En Amén. nombre de Jesús, amén. Amén. No sé si hay algún comentario en relación a este tema. ¿Alguien quisiera aportar? ¿Qué les ha parecido el tema? La, es un tema eh, muy, muy relevante, muy, muy importante que nosotros podamos eh, entenderlo y orar por esas almas que están pasando por esa prueba de dificultad
Y nuestra iglesia, acuérdense, nuestra iglesia es la restauración del pueblo de Judá, demostrado en las presentaciones anteriores. Se demostró por las fechas, se demuestra que la iglesia adventista es la restauración del pueblo de Judá. Por lo tanto, tendemos a tener los mismos defectos que tenía el pueblo judío. Uno de ellos es que tendemos a ser legalistas, tendemos a ser fariseos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Tenemos que luchar para contrarrestar esas debilidades. Y eso es lo que acusan. Muchos evangélicos nos acusan a nosotros, ustedes son los fariseos, ustedes son los legalistas. Entonces tenemos que cuidarnos. Hay un comentario que dice, interesante e importante lo del equilibrio en la fe. Buenísimo, qué bueno. Gracias, hermana Mirza eh, y Marta Mirza Bugueño. ¿Alguien más quiere dar su opinión o quiere comentar algo? ¿Qué le ha parecido el tema? Tema profundo, difícil, pero interesante y muy tenso. Ahora, muy denso, digamos. Lo importante y que quede claro hoy día es que nosotros tenemos que estudiar el espíritu de profecía. Yo he llegado a esa conclusión y dije, ¿por qué es tan importante el tiro de 9? Toma, estudiarlo. Lamentablemente es fundamental. Y por eso que se cometen tantos errores en la iglesia, porque no estudiamos como debiéramos estudiar. ¿Entiendes? Debiéramos estudiar con mayor razón. Dice, Augusto también dice, muchas gracias, Jorge, por el tema, para seguir reflexionando en nuestras meditaciones. Qué bueno. Ya, pues, les agradezco mucho entonces a todos por su participación. Les pido que lo tengan eh, muy enriquecedor, Jorge, y motivante. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya llegado al tema profundo, al corazón de ustedes. Yo creo que en el fondo que la iglesia empiece a encauzarse en el camino correcto. Y es nuestra obra que tenemos que hacer. Hay personas que cometen errores, no tenemos que juzgarlas ni condenarlas, tenemos que ayudarlos a enredarse en el camino. Y si no lo educaron sus padres en humildad, en saber reconocer sus errores, tenemos que orar por ellos y ayudarles a superar eso, que es difícil. Es muy difícil reconocer cuando uno está equivocado, especialmente a las personas que tienen alguna formación profesional, de decir que yo soy médico, ¿cómo me voy a equivocar? ¿Ah? Yo soy ingeniero, ¿cierto? ¿Cómo me voy a equivocar? ¿Cierto? Entonces cuesta. Recuerdo siempre un amigo médico que le pidió al Señor que él quería em, ser humilde, que Dios le enseña humildad. Y cuando uno pide eso, el Dios se encarga. Dice que él tomaba la escuela sabática y dirigía, y de repente el que barría en la iglesia le cuestionaba. Dice, no, no estoy de acuerdo y lo rebatía. Y tenía razón, po. Y me pasaba una vergüenza y yo me acordaba que le había pedido al Señor humildad. Decía, con razón, se me está dando las pruebas de humildad. Sí, debemos continuar estudiando el espíritu de profecía, dice Corey. Claro que sí, hay que hacerlo. Y con mucha dedicación. Hay que dedicarle un tiempo. Dice que debemos estudiar por lo menos una hora al día, mínimo. Mínimo. Augusto dice, por eso es que es, por eso es de vital importancia estudiar y entender el tema de justificación por la fe para evitar el legalismo. Muy bien. Sí, la justificación por la fe ayuda a entender que la cosa es por gracia y no por normas, no por reglas, ¿cierto? No por cumplir con las reglas, las normas, pero también la gracia significa cuando uno lo hace de corazón, porque el amor es el que está detrás. No sé si alguien quiere comentar algo, o despedirse, pueden abrir sus micrófonos y, Jorge, y- hola Miguel. es- hola, hola, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas Esa noches. línea de equilibrio es muy fina, es muy delgada, es como caminar en la cuerda floja. De Te verdad. pasas para un lado, eres fariseico. Te pasas para el otro lado y no eres de la libertad, sino que pasas a ser libertinaje. Claro. Entonces, ese equilibrio a veces cuesta mucho mantenerlo. Sí, pues acuérdense que a Bueno, Cristo lo acusaban de libertinaje. ¿Por qué? Porque él se juntaba con los pecadores, pues. Entonces decían que y él no sanaba corría. los sábados. Claro, y Y hacía san- milagros los días sábados, etcétera. claro. Y no Entonces, se daban cuenta, perdón, no se daban cuenta que ellos mismos eran profanadores del sábado al estar juzgando porque ellos alimentaban o sacaban a los animales cuando caían a los pozos.
y se enfurecían cuando sanaban a las personas. Claro. Exacto. Pero Cristo fue muy, muy sabio en la forma de presentar los temas para hacerles, en el fondo, demostrarles con el uso básico de la razón, demostrarles cuán equivocados estaban. ¿Cierto? Entonces ahí ellos vivían esas contradicciones. Pero qué terrible estas personas que viven en una terrible contradicción. Por ejemplo, cuando uno a veces se preocupa de la familia, ¿cierto? El padre preocupado de la familia, y llega la hija, queda embarazada y la expulsa de la casa, le pega y todo eso. Ah, uno dice, pero ¿cómo? Si ahora que va a ser madre la trata así. Entonces, entonces eh, hay cosas que uno dice, no, 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 no calza dentro del esquema. Si lo hace, no, que yo cuido a la familia, soy el protector, y ahí está cometiendo un error grave. Entonces, pasan cosas así, contradicciones que uno vive. ¿Entiendes? Entonces, nosotros somos llamados a reparar eso. Somos reparadores de portillo, acuérdense, dice la Biblia. Es el pueblo adventista también. Por eso que reparamos la sana doctrina. Por eso que empezamos a descubrir que debemos guardar el día de reposo, el día sábado. Debemos guardarlo y antes la iglesia no lo hacía, entonces tenemos que reconocer el error y cambiar. Y los adventistas tienen ese don, que pueden reconocer las cosas en humildad y cambiar. ¿Cierto? La dieta la tenemos que cambiar cuando nos convertimos y muchas cosas. Y no son fáciles. ¿Alguien más quiere hablar? Me estaba recordando, Jorge, de las parábolas que el Señor usaba para llamar la atención y mostrarles en el error en que estaban a veces los mismos discípulos o los fariseos. Y donde más fuerte fue el palo fue con la parábola del asaltante, del samaritano, que fue el único que ayudó al que estaba haciendo, cierto, estaba herido en el suelo. Sí, de buen samaritano, claro. El Claro que buen sí. samaritano, justamente. Y eso Esa está fue la... todavía, Y todavía se lo da, peor de todo que se dieron cuenta, pero tampoco reconocieron. es verdad. Claro, bueno, es que ellos tienen excusas para poder cambiar el enfoque. Cuando Cristo le dice, ¿quién es tu prójimo? ¿Se acuerda? Le preguntó. Entonces, perdón, el El que tipo le usó de pregunta a misericordia. Cristo, ¿quién es mi prójimo? Como diciendo que el prójimo es cualquiera, por cierto. No, Pero pero ellos, no. Ellos llamaban prójimo al que no fuera samaritano, por ejemplo. les dolía decir y nombrar al samaritano tanto era que cuando le preguntó a Jesús quién era su prójimo, él dijo, el que usó de misericordia. Ni Sí, siquiera pronunció que era samaritano. no El quiso que decirlo. usó de misericordia, dijo. Tanto el orgullo que no quería ni siquiera mencionarlo. Bueno, El eso odio, pasa sí. también. Claro, y a mí me pasaba también, yo tenía un cierto, me acuerdo, yo era muy fanático cuando niño. Cuando niño me acuerdo estaba en la iglesia, y una amiga de la iglesia me ofrece un chicle. ¿Quieres echarme un chicle? Yo le dije, no, porque soy adventista, le dije. Con lo como es ahora. A ese nivel yo era, pues. Entonces, después dije, yo, nada que ver lo que le dije, de haber pensado re mal de mí. Claro, tiene razón, porque me calificaron de fanático seguramente porque yo respondí de esa forma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo tenía entendido de que había leído en Elena de White que dice que no hay que comer ni siquiera una uva de sola, entonces yo era súper estricto. Pero no de haber entendido. Yo por último le he dicho, ya me lo guardo y después cuando coma, cuando almuerce, me lo como. ¿Entiendes? Esa respuesta la digo hoy día, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué después me comete el tiro? No, es que Elena de White dice que no hay que comer a eso y yo trato de ser. Ah, qué lindo. Entonces ahí lo habrían tomado bien. Pero yo era así estricto. Que también, bueno, me puse así estricto porque en la casa tenía mucho ataque de parte de la familia porque pensaban que me iba a hacer mal el ser vegetariano. Y ese ataque lo hace a uno ponerse defensivo y a ponerse también a la defensiva en cualquier cosa, pues. Entonces, eh, la verdad es que el diablo hace ese tipo de estrategias para que uno se vaya a un extremo o al otro. Y mantener el equilibrio no es fácil. Entonces uno tiene que luchar por eso y pedirle al Señor que nos equilibre. El pastor Bollón habla de eso, dice que lo importante de mantenerse en equilibrio, ¿cierto? Que no te vayas a un extremo ni al otro. ¿Cierto? Porque uno fácilmente puede caer en un lado y en el otro, y la forma de equilibrarse no depende tanto de uno, sino que depende de la acción del Espíritu Santo en el corazón. Y por eso hay que tener un buen equilibrio. Pedro, ¿quiere decir algo?
No, parece que no. ¿Alguien más quiere agregar algo importante? Entonces, ¿te parece que concluimos la reunión? Ya quedan 15 minutos para las 2 horas, así que, bueno, yo muy agradecido por la participación y espero que haya sido un tema edificante. Temporizadores creados correctamente. Me habla mi celular. Pedro, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Tienes algún comentario? Interesante para aprender. Ah, qué bueno. Muy bonito. Te agradezco. A ti, pues. Mira, hay muchas cosas que uno piensa que, bueno, especialmente a personas como tú que nos evito en este tema, en esta participación, eh, para Así es. invitarte a participar de la iglesia y a tus hijos, que son maravillosos tus hijos, ¿cierto? Y a tus nietos también. Gracias. Entonces, es importante que nosotros seamos receptivos y seamos tolerantes y te entreguemos una acogida con amor, ¿cierto? Para que llegue a la iglesia, porque si encuentras que es algo aburrido, tedioso, todo eso, no corresponde. Entonces, hay que hacerlo de la mejor forma. Y la iglesia tiene todos los instrumentos para lograrlo, pero a veces hay alguien que puede estar desenfocado y uno tiene que orientarlo y ayudarlo con amor, ¿cierto? Y corregir. Me ha pasado en la iglesia a veces, le dicen, usted hermanita, usted ore por favor, y ella se da una oración larga, empieza a pedir por el tío, por los amigos, por el enfermo de acá, el enfermo de allá. Y no se debe hacer eso en un culto, en una oración pública, de ser breve y concisa, porque a Dios no le gusta eso. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Y uno tiene que estar ahí arrodillado aguantando cualquier cantidad de rato. Entonces, después uno dice, ¿cómo lo hago para hablar con esa hermana? Y uno tiene que tener el tacto para hablarle sin ofenderla, po. ¿Entiendes? Y decirle, hermanita, mire, entonces el mejor tacto que yo he descubierto es pasarle el espíritu de profecía para que lo lea. Cuando yo lo leí, porque eso fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces le va a llegar y ya va a entender, oh, estoy equivocada. Y a veces el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía es drástico, dice las cosas firmemente, porque es la única forma como puede llegar al corazón. Y a veces también lo hace sutilmente para que la persona vaya entendiendo el contexto de lo que sucede. El mismo hecho de decir ahí, decir que a Dios no le agrada, estoy desagradando a Dios, ya eso le puede hacer cambiar de actitud. Pero no es fácil. Uno a veces, como ha aguantado hartas veces a esa persona que ora en exceso, entonces uno puede estar un poco con un espíritu negativo y puede hablarle duro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, pues hermano, te agradezco mucho por el tiempo. Ha sido bastante edificante el tema. A mí me gustó mucho. Hermanito, Dígame, hermana Patricia, dígame. disculpe, sí, buenas noches a usted, a todos, feliz sábado, que el Señor Gracias les igualmente. bendiga, que amanezcan súper, muy y muy bien, y bueno, ojalá haya quedado grabado porque tuve un problemita y no me pude conectar, escuchar todo, Sí, así que ojalá quede grabado para verlo después, escucharlo después. está Gracias, grabado. bendiciones. Lo vamos a subir esta noche. Gracias, hermanita. Que Dios le bendiga mucho. Ya, pues, ¿alguien más? ¿Algo? ¿Vamos a leer un último Gracias a todos. comentario? Sí, Gracias, hermano Jorge. Jorge, Ya, pues, sí, descansa. Luego mucho trabajo, descansa. es verdad. Sí. Se me retaron ya. La idea dice que nosotros los cristianos a veces nos metemos en mucho trabajo y no dedicamos tiempo para la recreación o el aire libre, caminar y hacer Así deporte, es. ejercicio. Y yo me di cuenta, el otro día salí a correr y me contracturé un músculo y dije, yo, ¿cómo? Claro, porque hace mucho tiempo que no había dejado de correr, entonces al tiro inmediatamente estoy teniendo consecuencias. Así que tengo que preocuparme de mi salud. Ya pues hermanos, que Dios les bendiga mucho y seguiremos en la próxima semana. Ustedes propongan temas, yo voy a preparar también alguna idea y ahí les comunico de qué se va a tratar. Que Dios les bendiga mucho.